El registro primordial capítulo 414 El sonido de la suerte. Rowan miró el gigantesco árbol que crecía lentamente a lo lejos, a cada hora crecería un solo centímetro. Esto no era nada lento, pues si Rowan no moría en el futuro más cercano, entonces dentro de millones de años, el árbol podría contener muchos mundos en sus ramas. Cada hoja ondeante parecía contener interminables rompecabezas y el movimiento no dependía del viento sino de otros factores místicos. Rowan activó su visión empírea, ya que era la primera vez que la usaba dentro de su espacio mental. Esto se debía a que entendía todo lo que sucedía dentro de él de un vistazo y no necesitaba investigar. Sin embargo, con su poder volviéndose cada vez más extraño con cada momento que pasaba, se hizo necesario que usara esta parte de sus habilidades para investigar. Rowan activó su visión empírea y su espacio mental cobró vida ante él, y su conciencia casi explotó antes de detenerse. Había utilizado todo el alcance de su visión y la información que recibió fue demasiada. Aprendiendo de su error, redujo la intensidad de su visión, y la filtró, eliminando flujos de información que consideraba innecesarios como la luz y el calor, buscaba algo mucho más efímero y buscaba suerte. Mientras se concentraba en el árbol, cortó todo el resto del espectro de información a medida que su visión penetraba más profundamente en la estructura del árbol y alrededor de él, y luego lo vio. La mejor manera en que Rowan podía describirlo era que se parecía a la música. Podía escuchar una ola interminable de canciones que parecía una sinfonía ascendente que nunca parecía alcanzar un cenit, y cuando pensó que la canción había alcanzado su nota más alta, resultó que podía subir más, pero el sonido no se volvió áspero. En cambio, se volvió más dulce. Una melodía que podrías escuchar por una eternidad. Rowan estuvo congelado en ese estado durante 18 horas antes de que, de mala gana, se apartara de esa canción y regresara a sus plenas facultades. Es posible que haya visto la verdadera forma de la suerte, pero eso no significaba que estuviera más cerca de comprenderla. Solo sabía que esta canción se estaba extendiendo por todo su espacio mental y comenzaba a filtrarse en su carne. Los efectos en el mundo físico eran casi inexistentes, pero como siempre esto era un juego de tiempo. En un futuro cercano, la cantidad de suerte que habría acumulado en su cuerpo sería ridícula, lo suficiente como para que cada movimiento suyo hiciera que la probabilidad fuera inviolable. Debería poder lanzar un dardo desde el espacio y volaría a través de 1.000.000 de anillos y daría en el blanco al otro lado de un planeta. En las horas que había estado fascinado con la música de la suerte, los ángeles de Char se habían acercado a la ciudad. Rowan observa cualquier efecto que pueda ocurrir a medida que se acercan cada vez más a la ciudad, y ve que las cenizas se desprenden lentamente de su piel y sus cuerpos doblados comienzan a enderezarse. La figura angélica más poderosa llevaba una gran ventaja y finalmente se detuvo a 1.000.000 de millas de la ciudad, donde permaneció y poco a poco su cuerpo se fue perfeccionando. Los ángeles de Char más poderosos que tenían el potencial de convertirse en soberanos y superiores se quedaron muy atrás, no pudieron llegar tan cerca de la ciudad como esta figura principal. Rowan contó 100 poderosos ángeles de Char en el nivel potencial de soberano y superior. Detrás de ellos había 2 millones de ángeles de Char. El sonido de las cenizas y los huesos crujiendo de millones de ángeles de Char era un sonido de pesadilla, pero Rowan descubrió que este sonido era increíblemente placentero, porque sabía que ante él estaba potencialmente la fuerza más poderosa del universo conocido. Pronto, el batir de sus alas de ángel destruiría los cielos y sería la señal de su presencia entre las estrellas y no solo las estrellas, entre el universo y entre el multiverso. La piel muerta y las escalas de cenizas se desprendieron de sus cuerpos, solo para ser reemplazadas por más piel muerta y carbón. Este proceso continuó repitiéndose sin ninguna diferencia visible, pero con el tiempo pudo ver que las cenizas comenzaban a reducirse y el ángel se mantenía más estable. El efecto de la ciudad de Sheol sobre los ángeles de Char era innegable e hizo que Rowan se entusiasmara con el proceso de despertarlos y si habría alguna sorpresa. Fue un proceso lento, pero hubo un innegable crecimiento y cambio en los cuerpos de sus ángeles de Char. Si este fuera el caso, ¿qué le pasaría a un ángel plenamente realizado? Inmediatamente, atrayendo a uno de sus ángeles a su espacio mental, le ordenó que se acercara lo más posible a la ciudad. El ángel se inclinó ante él y, volviéndose hacia la ciudad celestial, comenzó a volar más cerca de ella, pero una presión informe lo arrastró hacia abajo y se estrelló con una fuerza que le rompió los huesos en la superficie del mar. Rowan llamativamente y el ángel se inclinó avergonzado hacia él y comenzó a caminar lentamente hacia la ciudad.
Pronto llegó al área donde esos poderosos ángeles de Char luchaban por avanzar y se estremeció, una creciente capa de hielo comenzó a cubrir su cuerpo, rápidamente se alejó de ellos. Rowan estaba fascinado, ¿qué tan poderosos eran estos ángeles de Char y cuál era su potencial exacto? Eva había podido decirlo de un vistazo, pero él no tenía esa habilidad en particular. El ángel pronto pasó junto a todas esas figuras y cuando llegó al área donde se encontraba el más enigmático ángel de Char, el rostro del ángel palideció mientras el color comenzaba a desaparecer de todo su cuerpo, incluso la armadura dorada que llevaba parecía estar desvaneciéndose. El ángel rápidamente se inclinó hacia esa figura y comenzó a apresurarse y pronto la superó mientras se acercaba a la ciudad. Cualesquiera que sean las fuerzas que estaban ayudando al crecimiento de los ángeles de Char, también parecían estar deteniéndolos, pero los ángeles no parecieron verse afectados cuando llegaron rápidamente a las murallas de la ciudad. Rowan quería llamarlo de regreso, pero el ángel tocó la pared y estaba envuelto por una luz blanca brillante. La luz era cegadora y, por primera vez, Rowan escuchó a un ángel gritar. Capítulo 415 5 años para romper el equilibrio N5. El cuerpo del ángel fue lanzado desde las paredes como si hubiera sido disparado por un cañón. Su cuerpo trazó un arco perfecto en el cielo antes de estrellarse contra la superficie del océano una vez más. Pasó un tiempo antes de que el ángel pudiera ponerse de pie. Estaba herido y sangraba sangre dorada que tenía motas brillantes en su interior como estrellas. A Rowan le recordó su sangre. También era la primera vez que veía sangrar a un ángel. El ángel apareció aturdido en el lugar antes de comenzar a recuperarse. El daño que había sufrido no era solo físico sino también espiritual, sin embargo, había una energía curativa dentro de sus heridas que era calmante. Las heridas del ángel sanaron y con ellas llegó el crecimiento. El ángel se hizo más alto, su armadura más gruesa y sus alas comenzaron a brillar más mientras las llamas salían de sus alas hasta que ardían tan brillantes como una estrella. Sin embargo, su entusiasmo no fue igual al de Rowan, ya que comprobó repetidamente el estado del ángel y casi comenzó a reír de alegría. Rowan sabía que antes de poder comenzar a fusionar a sus ángeles para convertirse en arcángeles, necesitaba permitirles madurar por completo. Este era un proceso esencial por el que tenían que pasar los ángeles que tenían el potencial de convertirse en arcángeles y superiores para poder fusionarlos con otro ángel y de esa manera, crearía un arcángel. Cuando necesitaba crear un soberano, necesitaba fusionar un arcángel con otro ángel, esta fusión tampoco fue aleatoria, ya que solo ángeles específicos tenían una resonancia lo suficientemente cercana como para poder fusionarse. Su mayor desafío no era encontrar candidatos para la fusión, con sus millones de ángeles de Char, habría muchos candidatos para fusionarse, el desafío era la cuestión del tiempo. Todo ángel que fuera a fusionarse debía estar maduro, de lo contrario la fusión fracasaría. Se suponía que este crecimiento llevaría décadas. Esta era la razón por la que estaba actualmente emocionado, por lo que había notado en el crecimiento de este ángel, se le había quitado un tiempo considerable de su tiempo de madurez, se le habían reducido semanas, tal vez meses, y solo había tocado brevemente el paredes. Sin embargo, el ángel no podría volver a pasar por este proceso y tendría que esperar algún tiempo antes de poder continuar después de recuperarse de los daños que sufrió. Revisando el proceso de recuperación pudo ver que el ángel necesitaba recuperarse al menos durante una semana. Esto se debió principalmente al trauma espiritual que sufrió. Calcular el marco de tiempo significaría que podría reducir la tasa de crecimiento de sus ángeles a 5 años desde el momento de su nacimiento hasta la madurez. Para aquellos que habían estado vivos durante los últimos 3 años, necesitaría unos 2 años hasta que maduraran por completo. Este fue un tiempo muy corto. Si pudiera crear arcángeles cada 5 años, esto llevaría sus habilidades a un nivel terrible. Para entender completamente por qué estaba emocionado, un ángel completamente maduro era igual a un dios de la tierra. Antes de que se levantara la restricción del linaje en Trión, solo había 7 dioses de la tierra en Trión. Rowan tenía millones de ángeles, si pudiera despertarlos a todos y empujarlos hacia la madurez en 5 años, entonces tendría millones de ángeles con los poderes de los dioses de la tierra, cada ángel era más poderoso que cualquier dios de la tierra. Si pudiera comenzar a crear arcángeles, entonces sus fuerzas habrían dado otro paso que aterrorizaría a todo el universo. Porque el poder de un arcángel era igual al de un dios. ¿Qué significaba tener una fuerza que comprendía millones de dioses bajo su mando? Dudaba que alguien en este universo pudiera responder esa pregunta. El momento de su venganza se acercó un poco más.
Devolvió al ángel al palacio divino para que sanara en paz, y envió una conciencia para controlar su cuerpo mientras sacaba el registro primordial. Ya no leyó el libro dentro de su mente, sino que lo llevó a la realidad y abrió las páginas con las manos hasta llegar a la 7ª página. Esta acción fue casi instintiva, ya que Rowan sintió que si el registro primordial era sensible, entonces usaría cualquier método para acercarse a este tesoro, incluso si fuera solo con pequeños gestos como abrir el libro con sus propias manos. Llegó a la página que había recopilado de su clon dentro del Nexus y permaneció igual, no hubo cambios en ella, y Rowan sabía que solo podía acceder a esta página hasta que el registro primordial estuviera completo o se volviera aún más fuerte. Sus ojos recorrieron cada detalle de la página hasta que estuvo satisfecho y pasó a la siguiente, ansioso por ver si había algún cambio antes de comenzar a hacer sus movimientos. Todavía tenía todas las habilidades de su palacio de hielo, y ahora que estaba en el segundo gran círculo, comprobó su estado general una vez más. Pellenillenewi. Nombre. Rowan Kuranes. Edad. 14, 470, 000. Fuerza. 138,540. Agilidad. 117.600. Constitución. 141.995. Clase. Ninguna. Título. Planewalker, Chaos Lord, Reality Butcher, Creador, Primordial. Berserker, nivel 3. Lamento de los Celestiales, nivel 0. Habilidades. Enfurecer, nivel 1. Estado celestial. Vórtice, nivel 2. Estado celestial. Bash, nivel 1. Estado celestial. Dash, nivel 2. Estado celestial. Smash, nivel 1. Estado celestial. Ataque combinado, nivel 3. Estado celestial. Habilidad de línea de sangre. Erupción, 16%. Pasivo. Descifrar el lenguaje, completo. Registros. 655555555E5555555 Sangre del Caos, nivel 3 completado 30,000. Sheol, nivel 5 completado, 1.000.000. Árbol del Deseo, nivel 5 completado. Territorio. Mar primordial de tinieblas. Habilidad de línea de sangre. Puerta del purgatorio, bloqueada. Territorio ganado. Mar de oscuridad primordial. Habilidad legendaria. Motor del mundo del caos 6. Chaos World Engine menor completado. Habilidad legendaria. Palabra de Enoch 2 en blanco. Regla de Rift. Cuerpo absoluto. Cámara del palacio de hielo desbloqueada. Astrolabio. Conocimiento bien. Mundos del caos, menor, límites excedidos. Mundos menores sembrados 140. Despertar el linaje primordial Sheol. Cristal del alma 543. Observación. Despertar primordial. No había mucho que hubiera cambiado más allá de su nueva mejora de línea de sangre, nueva línea de sangre omnipotente, nuevo territorio, nuevo aspecto omnipotente, nuevo título y nuevas actividades de línea de sangre y... Bien, hubo muchas actualizaciones nuevas. Capítulo 416. Forja hueca. Rowan vio que Eva empezaba a moverse y que se despertaría en un minuto. Ese fue un tiempo suficiente para lograr muchos cambios nuevos y comenzar a impulsar sus poderes. Sus ojos capturaron la figura de Diane dirigiéndose hacia él, mientras corría como un mortal olvidando que con sus nuevos poderes como tejedora de hechizos, debería poder volar. Rowan sonrió, pasarían otros 2 minutos antes de que ella lo alcanzara, esto hubo tiempo suficiente para lograr maravillas. Cerró los ojos y entró una vez más en su espacio mental. La ciudad de Sheol había surgido completamente del mar y poco después surgieron 2 estructuras, la primera fue el astrolabio. Todavía tenía su forma anterior, una plataforma circular que tenía varios puntos brillantes como estrellas que se movían en un patrón fijo que era fascinante de ver. El astrolabio brillaba en un color azul pálido y había un mapa estelar en movimiento en la superficie que mostraba cada lugar al que alguna vez había viajado usando el astrolabio. Esto incluía todos los lugares a los que sus ángeles también habían viajado porque técnicamente todos eran partes de su cuerpo, por lo que un vibrante mapa del universo se estaba desplegando ante él. Podía encontrar el mundo de Trion y la Federación Negra en este mapa, tomó nota de enviar a sus ángeles en expediciones que le permitirían explorar todo el universo material, utilizando este método, no se le ocultaría ninguna ubicación. El astrolabio era transportado por un intenso campo de relámpagos amarillos que le recordaban a los cristales amarillos utilizados para la teletransportación. La única diferencia ahora era el tamaño. Formalmente medía unos 400 pies o el tamaño de un campo de fútbol, pero ahora el tamaño de su astrolabio era 100 veces mayor, lo que lo haría 40.100 pies o el tamaño de un campo de fútbol, pero ahora el tamaño de su astrolabio era 100 veces más grande, lo que daría 40.000 pies de diámetro.
Los bordes del astrolabio parecieron sangrar en el espacio, lo que significa que todavía había áreas para una mayor expansión en el futuro, aunque las funciones que tenía anteriormente ahora han mejorado mucho. No solo podía mover cantidades más grandes de personal y artículos, sino que la ridícula velocidad de su rápida capacidad de viaje también se había triplicado. Ahora había esperanzas de que Rowan cruzara el universo entero en menos de una década. Con su conocimiento creciente, se dio cuenta de que el astrolabio sería el único método que podría utilizar como forma de transporte si alguna vez se encontrara fuera del universo material. Este método de viajar significaba que ya no dependería de los portales de teletransportación para llegar a otros universos o lugares distantes. Eva tenía razón, astrolabio significaba libertad. Su segunda cámara, Knowledge Gewell, también se había transformado, ahora tenía la forma de un ojo plateado gigante sin párpados rodeado por enormes pilares dorados. Los pilares eran el pilar de su conciencia, y en ese momento tenía 35 pilares de la conciencia. Knowledge Gewell se había fusionado con los pilares de su conciencia, haciendo que esta habilidad de la cámara estuviera a solo un pensamiento de distancia. Sirvió como su subconsciente y si Rowan alguna vez fuera a la batalla o realizara actividades que fueran mentalmente agotadoras, automáticamente impulsaría su proceso mental. Rowan recordó que todavía le quedaba una cámara más que no había creado y, afortunadamente, aunque su territorio había evolucionado, todavía tenía acceso a sus cámaras. Esto fue algo bueno porque si no hubiera activado ninguna cámara antes de desarrollar su línea de sangre, habría perdido la oportunidad de poseer cualquier cámara por el momento porque estarían encerradas dentro de su nueva línea de sangre. Fue la razón por la que ya no podía acceder a la palabra de Enoch. Ahora podía crear 2 palabras pero no podía invocar esta habilidad, podía sentir las palabras descansando en lo profundo de la ciudad, pero no podía acceder a ellas. Fue muy sencillo seleccionar la última cámara, Olou Forge y comenzó su creación. Trillones de runas se hundieron en el mar infinito cuando una porción del mar a lo largo de millones de millas se quedó quieta y luego se escuchó un golpe masivo como el de un meteorito chocando contra la Tierra. El mar infinito de su territorio se onduló y se formó un enorme vórtice en su superficie. Fue en ese momento que Rowan se dio cuenta plenamente de que este mar infinito era su éter. Entrelazada en cada gota de este mar había una densa cantidad de éter que hacía que lo que Andar tenía acceso pareciera un solo pelo de oveja. Con esa comprensión llegó el conocimiento de que en este momento le sería imposible quedarse sin éter a menos que tuviera suficientes habilidades para destruir una galaxia entera. El vórtice se hizo más violento cuando otra gran estructura comenzó a surgir del mar. La velocidad de su ascenso fue rápida, ya que innumerables runas se fusionaron con el éter en el mar y se hicieron miles de millones de conexiones de líneas de sangre que crearon cada centímetro de la cámara que emergía del mar. Cada cámara tenía poderes para romper la realidad que parecían adecuados para servir a los dioses y él esperaba lo mismo de su tercera cámara. Fuertes explosiones surgieron de la estructura cuando las ondas de choque comenzaron a estallar a su alrededor, la estructura quedó envuelta por largos arcos de electricidad y todo su espacio mental se onduló desde su aparición. Olou Forge casi parecía diferente de sus otras cámaras, no podía decir si era porque la estaba creando siendo dueño de un territorio o si era porque esta cámara era única. N5. La creación de la tercera cámara finalmente siguió su curso y lo que se reveló resultó ser una montaña de 300.000 pies de altura. Tenía forma de volcán, pero la punta de la montaña emitía humo blanco que se movía en forma circular y no se disipaba. Rowan pudo ver una abertura cerca de la cima de la montaña y su conciencia entró por la abertura. Apareció dentro de un vasto espacio con fronteras que iban mucho más allá de su visión, estaba lleno de un furioso viento azul. El conocimiento de esta habilidad espacial entró en su mente. Era simple. Desintegrarse. Miró hacia arriba para ver un portal cuadrado que brillaba con un tono grisáceo, y la función de ese portal era replicar. Estas 2 funciones parecían simples, pero ninguna cámara aquí lo era. Si esta cámara funcionara de la misma manera que Rowan pensaba, entonces cambiaría las reglas del juego más allá de sus sueños más locos. Capítulo 417. El poder de las 3 cámaras. Calmando su creciente anticipación, manifestó una espada aleatoria que sería un tesoro en un mundo menor, tomada del anillo espacial del gobernador de la ciudad de Harkar. Rowan lo arrojó al viento y se conectó a microcomponentes que flotaron hacia el portal de arriba. Inmediatamente recibió información sobre todos los componentes que componían esta espada, desde los metales y todas las aleaciones utilizadas hasta las runas y el recubrimiento aplicado al arma. Esta fue la aplicación básica de las 2 habilidades de Olou Forge, desintegrar y replicar.
Si quisiera, podría reproducir perfectamente el arma nuevamente, pero hacer este era el método menos útil para usar Olofage. Fue con la creación de la última cámara que comprendió verdaderamente el verdadero uso de todas sus cámaras, ya que todas eran parte de un todo único. Cada uno de ellos solo funcionaría a su máximo potencial si los tres se utilizaran juntos. Rowan conectó Knowledge Well con Olofage y ocurrió un cambio increíble en la imagen de la gran espada que tenía dentro de su cabeza. Anteriormente, Olofage solo podía reproducir perfectamente la espada que había sido recolectada, pero ahora con la vasta biblioteca de armas con la que Rowan se había encontrado, sus opciones ya no eran singulares. Knowledge Well había escaneado todas las armas, armaduras, vehículos y otros elementos diversos con los que se había encontrado a lo largo de sus aventuras en el Nexus y en Harkar y los había documentado todos, hasta sus disposiciones moleculares. Fue la razón por la que se le asignaron tantos de sus pilares de conciencia, ya que en cada momento, se actualizaba constantemente. Fue la razón por la que se le asignaron tantos de sus pilares de conciencia, como en cada momento, se actualizaba constantemente. Actualizando su biblioteca, pero eso era solo una pequeña parte de lo que también estaba haciendo Knowledge Well. Todos estos detalles ahora estaban disponibles para Olofage. Una imagen de una gran espada flotante apareció dentro de su cabeza y luego se mostraron muchos caminos ramificados que se alejaban de ella. Instantáneamente manifestó 3 espadas largas, cada una de ellas era mucho mejor que la gran espada en términos de filo y dureza, y todos los materiales utilizados en su creación provinieron de una sola gran espada. Las 3 espadas largas se convirtieron en 30 shurikens, luego se transformaron en 2 arcos con 8 flechas brillantes, con un floritura apareció un gran cañón empuñado por el guardia de la familia Boreas. Era exacto hasta el último detalle metálico, pero no podría disparar un solo tiro porque otros componentes necesarios para hacerlo posible no estaban disponibles en el material de la gran espada. Aquí fue donde entró Astrolabe, una luz blanca comenzó a destellar dentro de Olofage trayendo una gran cantidad de metales, piedras de éter y otros recursos, y todos se desintegraron y almacenaron en el portal de arriba. Olofage también podría servirle como almacenamiento, y Rowan empujó cada material que no estaba clavado en Olofage, podría almacenarlos todos y duplicarlos perfectamente o convertirlos en algo útil. Con Olofage, los desechos de Rowan se redujeron a 0 y podría librar guerras en todos los rincones del universo sin preocuparse por la logística. Nada de lo que alguna vez tuvo se volvería a desperdiciar. Con esta afluencia de este nuevo material, Olofage se onduló y pronto se creó un cañón de relámpagos que funcionaba perfectamente, con un sonido chisporroteante, se produjeron 1000 cañones con poca fanfarria. Cada uno de ellos no era solo una copia exacta de los cañones que Rowan había visto en Harkar, había mejoras claras en su daño, alcance y velocidad de disparo, ya que el pozo del conocimiento también estaba mejorando los diseños de todo lo que entraba en contacto. Extrayendo datos de varias fuentes, todo al servicio de mejorar todos los aspectos de la vida de Rowan. Una de las mejoras a este cañón fue que ahora estaba vinculado al mar infinito de éter dentro de su espacio mental, otorgando efectivamente a este cañón los efectos de balas ilimitadas. Comenzó a disparar 1000 cañones simultáneamente y miles de pies más adelante el aire se hizo añicos mientras florecían innumerables explosiones de relámpagos y fuego. Si 1000 hombres mortales estuvieran armados con estos cañones, destrozarían un ejército de dominadores en el primer círculo. Rowan sintió una ligera caída en el mar infinito debajo de él, pero no tenía sentido para el tamaño total del mar y pronto se repuso. Pronto experimentó con la producción de armaduras, vehículos, casas y carreteras, hasta que quedó satisfecho con la capacidad de creación de Olofage. Esta era una forma asombrosa de equipar un ejército y había muchas formas de utilizar Olofage que cambiarían las reglas del juego, pero por ahora, lo que más le interesaba era el nivel de armas que podía replicar. Rowan dudó por un momento antes de manifestar el arma que recogió de Dorian y llevársela ante él. La larga espada a la que había llamado Dama. No importa si fue capaz de producir 1000 millones de cañones o 1 billón de espadas, contra el tipo de enemigos que enfrentó, esos también podrían ser palillos de dientes. Lo que podría cambiar la dirección de la batalla eran armas como estas. Asesinos de Dios. Este tipo de armas eran muy raras y esperaba que Olofage pudiera hacer maravillas y él pudiera producir estas armas en masa. La posibilidad de tener sus legiones de ángeles, cada una armada con armas como Lady Envy, era una perspectiva tan atractiva que casi estaba salivando. Sin embargo, aún así moderó sus expectativas ya que armas como estas estaban vivas.
Eran armas dignas de ser empuñadas por dioses, archimagos y príncipes demonios. No estaban vivos en el sentido en que la mayoría de los mortales entendían la vida, pero tenían una vitalidad propia que era innegable. No sabía si esa sensibilidad podría duplicarse. Lady era un arma poderosa, pero a diferencia de Envy, que podía volverse cada vez más poderosa cuanto más enemigos mataba con ella y podía drenarles sus emociones como alimento, apenas había comenzado a arañar la superficie de lo que esta arma era capaz de hacer. Rowan había desenterrado la mayoría de los misterios de esta espada y, aunque sus propiedades para matar almas eran poderosas, podría soportar la pérdida de esta arma si el refinamiento no lograba duplicar sus propiedades. N5 Capítulo 418 Espíritu de arma. Rowan no dudó y arrojó la espada al viento azul que se arremolinaba, y Lady gritó. Escuchó notas de sorpresa del arma, y luego hubo enojo. Cuando la hoja comenzó a desintegrarse lentamente, comenzó a escuchar notas de tristeza y súplica, antes de resignación. La variedad de emociones que estaba detectando en el arma era asombrosa y le sorprendió lo mucho que el arma quería aferrarse a la vida. Rowan esperaba no haber cometido un error de gran valor. Descartó toda forma de inquietud en su corazón, sabiendo que los resultados valdrían cada sacrificio. Lo que sucedió a continuación lo sorprendió y le recordó nuevamente cuánto conocimiento necesitaba encontrar y comprender. El arma se desintegró en pedazos más pequeños que el polvo, pero había una diferencia notable. Lady era una espada grande de más de 2 metros de largo. Cualquiera que sea el material utilizado para fabricarlo, no debería pesar más que unas pocas toneladas, al menos eso era lo que Rowan había esperado. Lo que escapó de la hoja desintegrada fue algo más y mucho, mucho más. N/O5 y/55 yen. La vista de Rowan se oscureció cuando el vasto espacio de Hollow Forge se llenó de innumerables motas de varios colores que deberían medir más de 500 millones de toneladas de peso. Casi se quedó boquiabierto porque no esperaba que una gran espada como Lady estuviera hecha de materiales que pudieran construir 10 ciudades. Esto rompió todas las leyes de la realidad que conocía, pero no se sorprendió demasiado ya que esperaba algo como esto. Rowan descubrió que cuanto más alto era el poder de un ser, sin importar si era un arma o un dominador, sus cuerpos se volvían cada vez más complejos. Cada dios y archimago era como un mundo en sí mismo. Recordó haber usado los ojos de Orox, el príncipe demonio de la destrucción, para mirar a los archimagos que lo rodeaban en el Covenant y ver las imágenes de los mundos que los rodeaban. Tal vez su analogía estaba más cerca de la realidad de lo que pensaba. Los sonidos de los materiales que eran absorbidos por el portal de arriba eran atronadores, a medida que aparecía más y más polvo gris. Tomó una hora entera para que los componentes fueran absorbidos por completo hacia el portal de arriba y Rowan solo pudo mirar en estado de shock. Los componentes utilizados en la creación de Lady fueron suficientes para llenar una luna entera o incluso un planeta. No era de extrañar que armas como estas fueran raras. Producirla fue una tarea monumental que pocos podrían lograr. Lo más probable es que esta espada fuera creada por un poder divino, ya que era imposible para cualquier herrero, artífice o alquimista mortal hacer algo como esto. Sin embargo, no había terminado, quedó algo más que la forja hueca no podía desintegrar, porque estaba vivo. Apareció un espectro rojo que parecía una mujer, ella estaba arrodillada y su rostro estaba cubierto por sus manos, ya que parecía estar llorando. Su vestido, su cabello y su piel eran todos rojos, y Rowan estaba intrigada porque se sentía como un alma pero no lo era. Sin embargo, ella compartía suficientes propiedades con un alma como para que Rowan pudiera manipularla fácilmente, y por eso la atrajo hacia él. Rowan le hizo quitarse la mano de la cara y lo que quedó expuesto era suave y sin rasgos discernibles. Profundizando en su estructura, vio que ella era muy compleja, y aunque intentó comunicarse, sus esfuerzos fueron inútiles, ya que parecía como si ella no pudiera entender nada de lo que hablaba. Suspirando, lo mantuvo alejado y se concentró en los materiales utilizados para crear la espada, y tragó. Adamantita. 24 millones de toneladas, piedras de Twitter púrpura. 11 millones de toneladas, cobre blanco. 7 millones de toneladas, huesos del rey pez espada. 1 millón de toneladas, minerales de la tierra profunda. 43 millones de toneladas, espina de flor azul. 67 millones de toneladas y... La lista se extendía por cientos de líneas, cada una de las cuales contenía el nombre de un recurso que pesaba millones de toneladas. Con su experiencia, entendió que tales materiales solo podían obtenerse después de atravesar diferentes planetas. Algunos de ellos estuvieron extintos durante cientos de miles de años.
Rowan podría especular que tal vez Lady había sido creada hace cientos de miles de años, y en el proceso de su creación, sus creadores habían llevado a algunas especies a la extinción, ya que esta arma no solo estaba hecha de metal, sino también de criaturas vivientes como el pez espada. Kim y tantos otros. Rowan pronto sonrió cuando comprendió que Hollow Forge no solo podía replicar a Lady, sino que con los recursos que recolectaba, podía fabricar dos espadas de la misma calidad. Su Knowledge Way había revisado toda la configuración de esta arma y pudo mejorar los métodos a partir de los cuales fue construida. La comprensión de cómo crear esta arma God Killer comenzó a fluir hacia su conciencia con la ayuda de Knowledge Way, y tomó 30 segundos para que se completara este flujo de datos. Este proceso trajo consigo beneficios inesperados y pudo sentir que el espacio alrededor de sus pilares de conciencia comenzaba a ondularse. Era evidente que pronto se crearía un nuevo pilar, lo cual era sorprendente porque cada nuevo pilar era más difícil de crear que los anteriores. Entonces llegaron las malas noticias esperadas. Hollow Forge podía replicar perfectamente la espada, incluso mejorarla y hacer dos espadas de la misma calidad. El único inconveniente era que solo había un espíritu de arma. Ese era el nombre de la dama roja, se llamaba espíritu de arma. Estas criaturas nacieron en zonas de intensos conflictos o podrían encontrarse por casualidad mientras deambulan por el universo. Cada espíritu de arma era único, e incluso si pudiera encontrar otro e imbuirlo en la segunda espada, el efecto que otorgaría sería diferente. Cualquier habilidad que obtuvieran las armas también era aleatoria y, de acuerdo con las instrucciones sobre la creación de tales armas, fusionar un espíritu de arma con un arma divina era permanente. Se prestó especial atención a la recolección de espíritus de armas de grandes lugares de batalla, que generalmente terminaban otorgando a las armas habilidades poderosas, como la capacidad de este espíritu de armas para envenenar almas. Capítulo 419 Convocando a los ángeles. Necesitaba satisfacer su curiosidad y comprender si era factible equipar a sus legiones con armas poderosas como Lady. Rowan inmediatamente conectó su conciencia con Netrakim y Dora en el gran campo de batalla de Trion y les ordenó que usaran su proyección astral para encontrar rastros de espíritu de arma alrededor. Hacer esto arruinaría su tapadera, pero Rowan los recuperaría pronto y, aprovechando esta oportunidad, también podrían buscar a Maeve. Comenzaría a atraer a todos los ángeles con tareas no esenciales a su lado para que comenzaran a mejorar sus niveles. Para él era increíblemente importante poder crear arcángeles lo antes posible. Si adivinara la cantidad de recursos que necesitaría para alcanzar el tercer círculo y financiar su máquina de guerra, entonces necesitaría ayudantes con los poderes de los dioses por millones para ayudarlo. Copyright. Netrakim y Dora se inclinaron en señal de celebración y reconocimiento. Antes de que el creador despertara y los condujera a la victoria final, tuvieron que reducir su presencia y cumplir con sus deberes con cautela. Aunque los ángeles eran maestros infiltradores, capaces de apoderarse o compartir el mismo cuerpo con cualquier organismo, en última instancia eran seres de luz que evitaban esconderse en la oscuridad. Se podría decir que su capacidad de posesión era nueva y surgió porque anteriormente eran ángeles de Char. Un estado tan extremo provocó que se escribiera una nueva habilidad en sus cuerpos divinos. Habían estado en este gran campo de batalla durante 3 años y habían perdido tantas batallas como habían ganado. Toda esta tribulación hizo que su ritmo de crecimiento se acelerara, y además de Suriel, ambos eran los ángeles que estaban más cerca de la madurez. Sus poderes estaban actualmente en el pico del segundo círculo, pero debido al hecho de que tenían que ocultar su presencia tanto como fuera posible mientras buscaban a su objetivo, poseían los cuerpos de 2 dominadores del estado de encarnación y usaban poderes solo ligeramente por encima de eso. Nivel. A medida que se acercaban a su objetivo, las tribulaciones y los reveses que enfrentaban aumentaban, y durante las últimas 2 semanas estaban siendo perseguidos por una compañía de 6 magos y 3 guerreros demoníacos. Todos los magos eran magos de rango 3, todos compartían la misma escuela porque ejercían el poder del hielo. Durante las largas e incesantes batallas, la mayoría de los magos terminarían agotando sus guiones, talismanes y pociones. Esto los obligaría a devolver a lo básico y concentrarse en sus hechizos. En cierto modo, esto los convertía en enemigos más peligrosos a los que enfrentarse. Despojó a los magos de la distracción y de todos los malos hábitos que pudieran haber aprendido durante su vida, reduciéndolos a potencias elementales que podían arrasar un mundo hasta convertirlo en cenizas con un chasquido de dedos. Todos los grandes magos tuvieron que ser bautizados en la guerra y el sufrimiento.
Los dos ángeles habían estado sufriendo los ataques de los magos porque un mago podía ejercer los poderes del hielo de manera más efectiva que la mayoría de los dominadores. Los Demon Warriors que también les seguían eran diablillos. Medían 5 pies de alto y tenían garras largas y malvadas de más de 30 centímetros de largo, tenían pequeñas alas de murciélago que podían impulsar su desgarbada estructura por el aire con una velocidad sorprendente y también tenían la capacidad de escupir ácido que podía devorar el metal y la tierra. Fácilmente como un cuchillo caliente a través de la mantequilla. Originalmente había 3 veces su número en su cola, pero durante la caza, los dos ángeles habían podido reducir el número de sus perseguidores. Sin embargo, esto no disuadió su ataque, solo aumentó su sed de sangre. La persecución había sido terrible para ambos bandos, solo la vitalidad de los ángeles podía mantener en funcionamiento los cuerpos que habitaban. Con la orden de su creador de encontrar sus objetivos y regresar a casa, ya no tuvieron que arreglárselas para atravesar esta tierra destrozada por la guerra con los cuerpos casi destruidos de los guardias que poseían. Se les había dado rienda suelta para desatar su poder y se detuvieron y se miraron, no se podía negar la alegría en sus ojos. Ya no corrieron sino que esperaron a sus perseguidores, y Dora simplemente se desplomó en el suelo mientras miraba el cielo devastado por la guerra. N55 más menos 5/5% 5, podía apreciar la belleza en el caos de la guerra, porque lo que eran ángeles, sino guerreros hechos para luchar a través de las estrellas. Nezrakim la miró y también se sentó, lentamente comenzó a quitarse lo que quedaba de su servoarmadura. Lo había mantenido lo mejor que pudo porque él era el escudo mientras Dora era la lanza. Mira este mundo consumido por el caos, susurró Dora, cada palabra que decía hacía correr sangre por su boca y garganta, al cuerpo que sostenía le faltaba la mano izquierda y un trozo considerable de sus tripas, el ácido de los diablillos hizo regenerar estos cuerpos es extremadamente difícil, incluso cuando se queman las partes infectadas. Pronto, todo será limpiado por las llamas divinas del Creador. Nezrakim se rompió la cabeza. Levántate, los que están aquí para morir han llegado, estoy cansado de usar este cuerpo por un segundo más. No, soy demasiado vago para soportar molestias tan pequeñas. Haz lo tuyo y déjanos irnos, todo este tiempo que he estado lejos de la luz del Creador, ha sido doloroso. Gritos y risas extrañas surgieron repentinamente del aire cuando 3 diablillos volaron sobre ellos. Luego se levantó una pared de hielo de 9 metros y rodeó a los 2 guerreros maltratados. En lo alto de las paredes había 6 magos que los miraban con alegría después de arrinconar finalmente a su presa. Uno de los magos se rió en voz alta. ¿Finalmente dejaste de correr? Bueno, los haremos pedazos a los 2 y torturaremos su carne todo el tiempo que puedan soportar. De repente me encuentro ansioso por estirar mis extremidades otra vez. ¿Lo harás tú o debería hacerlo yo? Preguntó Dora y comenzó a levantarse lentamente del suelo. Nezrakim sonrió, tú te has estado divirtiendo mientras yo era el saco de boxeo. Déjame flexionar mis alas, se han quedado realmente apretadas. Uno de los magos, Copas, un canoso veterano de guerra que estaba aquí para buscar fortuna después de haber estado atrapado como mago de rango 3 durante 2 siglos y su vida se estaba agotando. A lo largo de los años, se había vuelto particularmente experto en leer el flujo de la batalla, y sus instintos le gritaban, era casi como si fueran ellos los que estuvieran rodeados y no su presa. Capítulo 420 Proyección astral Copas ya no usaba un bastón, había aprendido a lanzar poderosos hechizos sin su ayuda, y todos los que estaban con él también eran capaces de tales hazañas. Juntó ambas palmas y giró su matriz espiritual, uniendo rápidamente 84 ranuras de grabado para formar el hechizo de ataque basado en hielo de rango 3 más popular. Lanza congelada. Meses de batalla le habían dado al resto de sus compañeros un conocimiento firme de las tácticas y la cooperación. Todos atacaron al mismo tiempo incluso sin que el otro se lo pidiera. Los diablillos se contuvieron, eran criaturas de oportunidades y atacarían cuando se les diera alguna oportunidad. Los ataques fueron excesivos, pero esto no impidió que todos aquí lo dieran todo. Los dominadores eran un grupo complicado, y algunos de ellos tenían habilidades de línea de sangre trascendentales. Docenas de lanzas heladas cayeron sobre el cuerpo de los 2 dominadores, inmovilizándolos contra el suelo y arrancando partes de sus extremidades. Los ataques combinados causaron que las lanzas congeladas implosionaran, destrozando aún más los cuerpos en pedazos sangrientos. Una niebla helada rodeaba el suelo, y Copas agitó su mano para disipar la niebla, y se escucharon vítores al ver el resultado de su ataque. Finalmente la larga caza terminó y una cantidad considerable de puntos sería recompensado para todos ellos.
Estos dominadores debían ser genios de sus familias, porque eran más poderosos más allá de su rango. Uno de ellos tenía increíbles capacidades defensivas y el otro era un francotirador mortal. La conciencia de batalla que estos dos mostraron a lo largo de semanas era abrumadora, y a Copas todavía le resultaba difícil creer que elegirían darse por vencidos después de todo este tiempo. De furiosa resistencia. Los diablillos chillaron de felicidad y se lanzaron para darse un festín con la carne de los dominadores, y en poco tiempo se escuchó el crujido de huesos junto con los sonidos babeantes de los diablillos. Copas se dio la vuelta, listo para regresar al campamento, ya que el campo de batalla se había vuelto especialmente peligroso durante este periodo. No estaba de humor para ver la exhibición escalofriante del diablillo comiendo, aunque los otros magos aquí parecían estar disfrutando del espectáculo. Muchos de ellos habían perdido a sus seres queridos y amigos a manos de esos dos durante la caza. De repente cesaron los gritos de alegría de los diablillos que estaban festejando. Copas inmediatamente sintió un escalofrío dentro de su corazón y, sin dudar de su instinto, huyó. No se giró ni gritó ninguna advertencia a su equipo. Canalizó todo su éter para conectar 94 ranuras en su matriz espiritual y activó el hechizo máximo de rango 3. Ráfaga de hielo, y sus piernas quedaron rodeadas por una gran explosión de hielo. Y el viento lo impulsó miles de pies en un instante mientras aceleraba constantemente. Huyó durante 300 millas antes de caer al suelo, ya que cualquier movimiento más llamativo como ese correría el riesgo de morir a causa de los combatientes enemigos e incluso del fuego amigo. Solo los verdaderamente poderosos gobernaban los cielos del campo de batalla. Al darse la vuelta, jadeó al ver que estaba solo. Los 5 magos que lo acompañaban se habían ido. Copas tragó, había visto muchas cosas extrañas en el campo de batalla y consideraría esta como una de ellas, y tenía suerte de sobrevivir a lo que acababa de pasar. Se giró y fue detenido por un ojo enorme que lo miraba con un poco de curiosidad. Levantó la vista y vio un gigante dorado, de más de 3 metros de altura. El gigante estaba envuelto en una armadura dorada sin costuras de la cabeza a los pies con escrituras arcanas grabadas que parecían muy antiguas. El único ojo grande en su pecho parpadeó y la boca de Copas se abrió en un grito, pero nada escapó cuando sintió una fuerza intrusiva dentro de su pecho. Miró hacia abajo para ver que una enorme mano dorada había sido empujada a través de su espalda y afuera de su frente. La mano dorada se abrió suavemente y pudo ver su corazón latiendo, que lentamente dejó de latir. Solo podía ver por el rabillo del ojo que otro gigante similar había aparecido detrás de él. Fue este gigante el que tomó su corazón. El horror que estaba sintiendo alcanzó su cenit. Esto no se parecía a nada que hubiera visto antes, y la descripción más cercana que pudo dibujar fue la de aquellas misteriosas atrocidades que merodeaban fuera del universo material. Su grito fue interrumpido cuando una mano gigantesca agarró su cabeza y la arrancó de su cuerpo, tan fácilmente como arrancando hierba del suelo. Nezrakim mantuvo la cabeza dentro de su espacio de almacenamiento. Durante su tiempo en la batalla habían estado reuniendo los cuerpos de magos y demonios, todos estos eran necesarios para los experimentos de la Dama de las Sombras. Asintiendo con la cabeza hacia Dora, alas llameantes brotaron de sus hombros que estaban a más de 15 metros de un extremo al otro. Nezrakim miraba al noreste, mientras que Dora miraba al suroeste. Con un movimiento de sus alas, toda su pluma se dispersó. Millones de plumas en llamas se dispararon hacia los cielos y comenzaron a extenderse por miles de kilómetros. Esta era la habilidad de proyección astral del ángel. Con ambos trabajando en conjunto, podían cubrir miles de millas y todo lo que estuviera dentro de ese rango sería revelado a sus sentidos. En el momento en que asumieron su verdadera forma, ya estaban en un cronómetro. En el campo de batalla abundaban innumerables rumores sobre una extraña raza de extraterrestres que se infiltraba entre ellos. No pasaría mucho tiempo para que se detectara la anomalía que representaba su presencia. Dora pronto detectó 2 espíritus de armas, uno flotaba en el campo de batalla mientras el otro era capturado. Fue Nezrakim quien detectó su objetivo principal y los dos corrieron en direcciones opuestas. Nezrakim fue el primero en establecer contacto con Maeve. Este individuo sostenía una gran hacha forjada con huesos de demonios y estaba en una pequeña unidad asediando a 3 magos de rango 2. Nezrakim descendió y la sujetó por la cintura antes de dispararse hacia el cielo. Su llegada convirtió todo a su alrededor en cenizas en kilómetros a la redonda. Con desdén atrapó el hacha que Maeve envió hacia su cuello con un golpe malvado que casi le dislocó los hombros. Ella gritó, intentando arañar su mano blindada mientras se inclinaba para morderle la mano, y Nezrakim se rió apreciando su valentía y ferocidad. Tu maestro me envió a Maeve.
N5 capítulo 421 Bailando sobre el campo de batalla Maeve se quedó quieta antes de continuar peleando con mucha más pasión, Nezrakim suspiró y la noqueó con un golpe en la frente. Ya estaba a 10.000 millas en el aire y se le unió Dora, estaban a punto de acelerar cuando el suelo debajo de ellos se estremeció y el aire tembló. Debajo de ellos, el aire se volvió de un tono negro y rojo, mientras gritos de destrucción surgían del suelo. ¡Guau! Dora dijo arrastrando las palabras. Es tan magnífico cuando lo miras desde este lado. Debajo de ellos, la lanza de destrucción de la familia Tiberius había disparado, se habían lanzado decenas de miles de misiles que tenían cientos de pies de largo y viajaban a 5 veces la velocidad del sonido y los ángeles ascendentes estaban en el camino, o eran el objetivo. A Nezrakim no le importaban ataques de esta velocidad provenientes de tan lejos, colocó un hechizo protector en el cuerpo de Maeve y agitó sus alas 100 veces en 4 segundos, acelerando a Mach 9, que era 9 veces la velocidad del sonido. Se transformó en un rayo dorado que se disparó hacia los cielos. Dora por su parte se rió y empezó a bailar. Su magnífica forma angelical se movió a través de los rugientes misiles que apenas la rozaron, fallando solo por una pulgada. Incluso cerró los ojos y redujo sus sentidos, dejando que su instinto la guiara a través de un campo de destrucción. En su corazón, comprendió que con la luz del Creador a su lado, caminaría por un campo de muerte y saldría ilesa. Esta magnífica vista fue vista por dominadores, magos y demonios, y por un corto tiempo, este rincón del campo de batalla quedó en silencio. Sus alas llameantes, sus movimientos gráciles sobrenaturales y su cuerpo dorado sorprendieron a su audiencia, y para aquellos que eran débiles de mente débil, un sentimiento de adoración comenzó a surgir en sus corazones. El bombardeo de misiles terminó para su decepción, Dora pronto agitó sus alas y desapareció en el horizonte, mientras alcanzaba a su contraparte. ¿Era esto realmente necesario? Nezrakim suspiró, y solo la risita de Dora le respondió. En el momento en que ambos ángeles atravesaron la barrera del cielo y salieron al espacio, Rowan usó sus ojos para ver el llamado Palacio del Rey Dios. Estaba hecho de madera, y 14 lunas giraban alrededor del palacio como joyas, esto demuestra cuán grande era este palacio, haciendo que el palacio divino de Elohim pareciera un parque infantil. O 5555 había una voluntad vasta y poderosa que rodeaba este palacio y Rowan tuvo cuidado de no entrar en contacto con ella. Porque la voluntad se sentía aguda, como si pudiera atravesar cualquier cosa existente. Si no se equivocaba, entonces era muy posible que este palacio estuviera hecho de los huesos de su madre y fuera exhibido para que todo el mundo lo viera. No contento con simplemente matarla, también había hecho un palacio con sus huesos. Rowan colocó esta afrenta en su corazón junto a muchas que ya había enumerado. Había enviado las luces de Astrolabe delante de él incluso antes de contactar al dúo angelical en el campo de batalla. Con su nueva velocidad, 12 segundos después una luz blanca lechosa envolvió a ambos ángeles y desaparecieron de la vista. Unos segundos más tarde apareció una figura en el área de donde los ángeles desaparecieron, después de mirar alrededor durante mucho tiempo usando varios métodos místicos mientras buscaba rastros y no encontró ninguno, la figura pronto desapareció. Un flujo constante de investigadores también llegó a este lugar e intentaron todo lo que pudieron para investigar esta área, pero todos se fueron decepcionados. Marca registrada. Rowan atrajo a ambos ángeles a través del espacio y los depositó en un planeta en las afueras de la galaxia nebular. Este lugar estaba fuera del alcance del Imperio y allí había una casa segura creada por Eva. Era un planeta minero abandonado que estaba lleno de innumerables túneles, en lo profundo de estas estructuras laberínticas estaba el Safehouse Eva construido para emergencias y otros fines. Ella había creado tales casas seguras en cientos de planetas, a un solo ángel se le dio la tarea de construir tales casas seguras en toda la galaxia. Colocaron a Maeve dormida en la casa segura y ambos desaparecieron cuando Rowan los llamó a su lado. Era demasiado arriesgado para él llevar a Maeve a su ubicación actual, ya que sin duda habría rastreadores colocados en su cuerpo. Sin embargo, sintió que valía la pena correr el riesgo de alejarla del control del Imperio. No había forma de rastrear los movimientos de Astrolabe a través del espacio y no le preocupaba que pudieran rastrearlo hasta su ubicación. Marca registrada. Rowan suspiró mientras alejaba su mente de los ángeles, tardó un poco más de lo esperado y ya habían pasado 2 minutos pero había cumplido las tareas que quería cumplir. Abrió los ojos y sonrió, su rostro se iluminó cuando Diane cayó en sus brazos mientras lloraba. «¿Estás despierto? ¿Estás despierto? Me alegro mucho», dijo entre lágrimas mientras hundía la cara en su estómago.
Ella no creció, incluso con un rastro de mi poder fluyendo en su vena. Pensó Rowan. Rowan sonrió y le dio unas palmaditas en la cabeza, y miró hacia su izquierda, de donde se había levantado Eva. Sus ojos negros eran profundos como el océano, pero Rowan podía ver el asombro dentro de ellos mientras miraba su forma mortal. Las lágrimas se deslizaron por sus ojos mientras miraba a Rowan, él podía ver sorpresa, alegría, aprensión y muchas emociones sutiles que inundaban su mente. Rowan podía entender parte de sus emociones, la perspectiva de tener su propia forma mortal después de todo este tiempo fue una gran sorpresa ya que nunca hubiera pensado que este tipo de cambios fuera posible. Aunque estaba feliz, sin duda tenía miedo por su futuro y propósito, de repente la persona a la que estaba indisolublemente ligada ahora estaba separada de ella y podía sentir el vacío que él dejaba atrás. Capítulo 422 Vivir sin alma. Rowan podía entender todas estas emociones de un vistazo porque él también sentía lo mismo, desconectado de la persona que más lo conocía. Cuando la tensión entre ellos era lo suficientemente fuerte como para cortarla con un cuchillo. De repente sonrió y creó la conexión una vez más. Conectó a Eva con su pozo del conocimiento, astrolabio y forja hueca, y le dio autoridad para controlar su territorio, el mar primordial de la oscuridad. Sus ojos se abrieron y su cabello se iluminó, mientras olas tras olas de poder infinito llenaban su carne mortal una vez más transformándola en el reino de la divinidad. Sombras negras brotaron de su piel como tinta y, sin embargo, sus profundos ojos negros podían detectarse dentro de esa sombra. Eva lo miró con alegría y felicidad y él asintió con la cabeza. Aunque ella era mortal, todavía era parte de él, y eliminarla sería como perder una extremidad. Rowan había esperado deliberadamente a que ella despertara y viera su forma mortal para poder darle una opción, además era una ventaja ver este lado frágil de Eva, nunca antes había mostrado tal variedad de emociones. Sin embargo, había deseado darle una opción que nunca tuvo. Incluso si ella elige vivir la vida de un mortal, él la protegería mientras ella quisiera vivir, cualquier forma de guerra o desastre estaría protegida de ella y él nunca iría en contra de sus intereses. En la vida de batalla que tenía por delante, solo podía arrastrar a todos y a todo a su lado, cada uno de sus movimientos causaba innumerables perturbaciones en la realidad de innumerables personas a su alrededor. Solo sembrar 140 mundos había puesto las vidas de cientos de miles de millones en su palma, era una fuerza innegable que arrastraría todo junto a él. Si le daría a alguien la opción de dejar su servicio, esa sería Eva. Eva entendió todo eso y estaba feliz de que él tomara esta decisión por ella. Pero ella no era una mortal y nunca lo había sido, la misericordia que Rowan quería brindarle sería una maldición y rompería su espíritu. Fue creada para la guerra, para largas batallas que abarcaron milenios interminables, para comandar a miles de millones de ángeles en 1000 millones de frentes de batalla, para dirigir un imperio que se extendía por todo el universo. Los recuerdos de sus vidas pasadas estaban resurgiendo lentamente, y todo lo que había recordado era guerra, guerras interminables en 1 millón de campos. Si Rowan iba a sobrevivir, necesitaría su ayuda. La vida de una mortal era una maldición que la mataría en un solo día. Sí, ella apreciaba su misericordia, pero preferiría morir gritando en el campo de batalla que pasar 1 millón de años viviendo como mortal. Eva atravesó la frente de Rowan en su forma de sombra y flotó sobre el mar primordial con los ojos cerrados mientras digería toda la información y los cambios que Rowan acababa de compartir con ella. Rowan suspiró, entendía los sentimientos en el corazón de Eva, si esto era lo que ella quería, entonces estaría agradecido de tenerla a su lado. Rowan miró divertido a Diana llorando, hace un momento, se secó los ojos y vio que su rostro estaba presionado contra los duros abdominales de Rowan. El cuerpo de Rowan era el sueño de un dios griego, y aunque en cada hebra de su carne había suficiente poder para convertir en polvo una cadena montañosa, todavía parecía relativamente suave y lleno de vitalidad. Su nueva forma surgió en el momento en que todos sus atributos superaron los 100.000 puntos. Su cuerpo ya no parecía estar hecho de metal, pero las miradas engañaban, se necesitaría una fragua que tuviera la temperatura del sol para comenzar a derretir su piel. La cara de Diane se puso roja y comenzó a toser después de tragar y casi se ahogó con la saliva. Después de 3 años ella era una joven de 18 años, y su condición de tejedora de hechizos le daba el cabello dorado de Rowan dándole una apariencia similar a la de él. El atractivo de Rowan estaba más allá de la escala de lo que cualquier mortal podría concebir, y solo una fuerte voluntad le permitía enfocar sus pensamientos en lo que era importante y cumplir con sus deberes al servicio de su señor. Después de pasar algún tiempo consolándola y discutiendo con ella, pronto la envió a anunciar las buenas nuevas a la gente.
Fue fantástico volver a conectarse con amigos, pero la guerra estaba en el horizonte y necesitaba prepararse. Marca registrada. Rowan entró en su espacio mental una vez más y su atención se dirigió a su pozo del conocimiento, donde los pilares de la conciencia habían salido de su forma inmaterial y se habían vuelto materiales. La comprensión de cómo crear un arma tan poderosa recorrió su conciencia y otros dos pilares de conciencia comenzaron a surgir alrededor de su pozo de conocimiento, y aumentaron a 37. Cuando Dora regresara con los espíritus de las armas, comenzaría sus experimentos una vez más. Estaba ansioso por conocer los resultados de este experimento. Rowan había estado dejando la mayoría de sus pilares de conciencia al pozo del conocimiento para ayudarlo en los esfuerzos computacionales. Había estado desarrollando una cantidad increíble de poder y, como no tenía alma, tuvo que realizar muchas tareas que deberían haber sido dejadas en manos del alma y que la mayoría de la gente no sabía que se realizaban todos los días. El asiento de la conciencia no estaba en el cerebro sino dentro del alma, y para administrar la gran variedad de poder que Rowan había acumulado, y que también seguía aumentando día a día. Su Knowledge Well necesitaba tener suficientes pilares de conciencia. La principal razón por la que pudo sembrar mundos más allá de los límites dados fue el poder del pozo del conocimiento. Era la razón por la cual los dioses y archimagos tenían almas inmortales que eran vastas y poderosas, nada menos que pudiera comprender y respaldar sus increíbles habilidades. N, o 5 más menos 5R55N era la razón por la cual el atributo espíritu era tan importante, aunque la mayoría de las personas entendían la conexión del alma con el espíritu, no se daban cuenta de la naturaleza completa de sus almas y de todas las tareas que realizaba. Capítulo 423 Ampliando el territorio. Puede que haya perdido al perder su alma, pero tenía un reemplazo digno en la forma de sus pilares de conciencia y su pozo de conocimiento. Rowan había dejado solo 2 pilares de conciencia para su uso cuando fuera de la batalla, era más que suficiente. N55 y 5, 55 y 1N se acercó a Eva, que estaba observando las enormes cantidades de ángeles de Char, el árbol divino que crecía en la distancia, la enigmática ciudad del Seol y las deslumbrantes cantidades de cristales del alma que representaban un aumento inminente en su fuerza. Su respiración era agitada ya que no esperaba esta mejora en el poco tiempo que Rowan estuvo durmiendo. Rowan la llamó a su lado y comenzó a delinear los planes que tenía para su crecimiento. Lo primero en su agenda era aumentar su propio poder personal. Estaba en el segundo gran círculo y para un dominador promedio, estaba en el primero de los 3 reinos, que era el reino del territorio espiritual, después de eso estaba el reino incandescente y finalmente el reino de la proclamación. Para un dominador normal, este fue el comienzo de un viaje agotador para ascender a través de los reinos. Tendrían que reunir varios recursos exóticos para construir su territorio, como tierra mágica, aleaciones o incluso criaturas vivientes. Este segundo gran círculo también fue llamado el Gran Igualador, pues construir tu territorio no requirió mucho talento por parte de los dominadores, solo buena suerte y muchos recursos. Si tuvieras la suerte de llegar al segundo gran círculo con malos talentos, entonces con suficientes riquezas podrías hacer crecer tus territorios hasta ascender a través de los reinos hasta la cumbre del segundo círculo. Si tuvieras la suerte, incluso sin riquezas, podrías encontrar grandes tesoros que te impulsarían a través de los reinos en un abrir y cerrar de ojos. Este era el método generalmente aceptable para hacer crecer tus reinos como dominador, pero había un segundo método que se consideraba tabú. Rowan solo se enteró de esto debido al hecho de que incluso en ese momento, tenía 10 ángeles dentro de las grandes familias de Trión, donde le canalizaban información. Este método era tabú porque solo funcionaba con miembros del mismo linaje. Este método estaba devorando el territorio de otros. Esto solo podía usarse en miembros con líneas de sangre y caminos similares. En última instancia, sus territorios, sin importar cuán diferentes fueran en la superficie, todavía pertenecían a una sola línea de sangre de su primogenitor. Tales actividades entrañaban riesgos, pero si un dominador más fuerte tuviera una voluntad sólida, podría devorar los territorios de aquellos más débiles que ellos. Rowan permitió que esta información pasara por su mente mientras miraba el mar de tinieblas debajo de él. El vasto mar era un indicador de que había entrado en el reino del territorio de los espíritus. Para fortalecerse, necesitaría profundizar el nivel de este mar y al mismo tiempo expandirlo. Se diría que su reino estuvo completamente completado cuando el borde de este mar tocó los extremos de su espacio mental, solo entonces podría ascender al tercer gran círculo. Sin embargo, sabía que también podría ascender inmediatamente al tercer gran círculo en este mismo instante.
Su base no era la mejor por ahora, pero estaba más allá de lo que cualquier dominador podría esperar lograr. Incluso en su estado base y su territorio en sus niveles más bajos, su base era más fuerte que millones de dominadores juntos. Pero esto no fue suficiente para él. No era un dominador y, a medida que se hacía más fuerte, ya no era solo un empíreo, era algo mucho mayor. Se estaba convirtiendo en un primordial. Si alguna vez alcanzara ese nivel, entonces no podría tomar ningún atajo en su fundación. Completaría cada nivel por completo. La tarea que tenía por delante era monumental, ya que incluso al propio Rowan le resultaba difícil localizar los límites de su espacio mental. Con cada evolución de su línea de sangre, su espacio mental creció. Si no encontraba una manera de hacer crecer rápidamente su territorio, era muy posible que se quedara atrapado en el segundo gran círculo durante 1.000.000 de años o más. Tenía un atajo, pero Rowan dudaba que le sirviera de mucho con la cantidad de Soul Crystal que tenía, pero para comprobar si sus pensamientos eran correctos, sacó un Soul Crystal y lo colocó sobre el mar sin fin. Usando Knowledge Well, centró su voluntad en la forma que quería que tomara el Soul Crystal, y mantuvo esa imagen tan firmemente en su mente que bien podría ser la realidad. Aplastando el cristal del alma que poseía 1.000.000 de puntos de alma en su interior, lo dejó caer al mar. Hubo un largo lapso de silencio como si nada fuera a pasar, y luego una enorme ola de más de 1.000 pies de altura surgió desde la posición donde dejó caer el cristal del alma. Miles de millones de galones del mar primordial de tinieblas se produjeron a partir de aire aparentemente vacío. La conmoción continuó durante 10 minutos antes de que cesara. Rowan Knowledge Well había capturado cada gota de agua que se produjo y le dio la cifra de 100.000 billones de galones. Esta era una cantidad espectacular de agua, suficiente para llenar 100 ríos, casi podría llamarse un océano de agua, pero para Rowan, esto era solo una gota en el balde. No hace mucho estaba celebrando el hecho de que tenía más de 500 cristales de alma, y ahora este número ya no era impresionante. ¿Cuántos cristales de alma necesitaría para alcanzar la cima del segundo círculo? ¿1.000 no bastaría? ¿10.000? ¿100.000? ¿Habría suficientes dioses en el universo para satisfacer sus necesidades? Esto fue solo para una de sus líneas de sangre. ¿Qué pasó cuando comenzó a mejorar su segunda línea y los llevó a ambos al tercer gran círculo? ¿Necesitaría millones de Soul Crystal para siquiera hacer mella en su actualización? Capítulo 424 Mantener la pureza del linaje. El método prohibido de consumir los territorios de otros entró en sus pensamientos, pero rápidamente rechazó esa idea. Si no hubiera visto una rara evolución en su línea de sangre, entonces habría considerado seriamente esta opción. Seguramente si pudiera consumir cada territorio del dominador y el reino divino de cada dios con el que se encontrara, rápidamente llenaría su espacio mental con el mar primordial de oscuridad. Esta idea era factible, pero errónea. Solo pudo hacer evolucionar su línea de sangre a este nivel porque dependía principalmente de la energía del alma. Aplicar cualquier forma de energía externa probablemente contaminaría los impecables flujos de energía dentro de su cuerpo. De la misma manera que surgió el linaje avatar de Eva, de hecho, este linaje fue el resultado de una mutación no intencionada. Había extraído poder del rostro de la diosa en su espacio mental y estaba conectado a la oscuridad primordial. Esa oscuridad se había fusionado con su línea de sangre Soul Reaver y había creado un poder extraño que conducía a una línea de sangre variante. En cierto modo, el hecho de que su línea de sangre hubiera evolucionado más allá del avatar de Eva, era un hecho revelador de que había expulsado la mayor parte de la corrupción que surgió al fusionar la oscuridad con su línea de sangre Soul Seither. La clara división entre el mar primordial de tinieblas y su línea de sangre actual parece rechazar y limpiar cada fruto de su línea de sangre anterior como los ángeles de Char. Esto significaba que la evolución a un linaje primordial requería una fuente de linaje puro. Rowan podía adivinar fácilmente que Sheol era un linaje primordial que dio origen a su linaje Soul Reaver y Soul Seither, y que actualmente estaba evolucionando hacia ese estado. Sin embargo, todavía notó el vínculo entre este linaje actual y su palacio de hielo. Después de todo, ambos eran linajes que se parecían entre sí. Quizás fue el palacio de hielo lo que le sirvió de base para poder evolucionar hacia este linaje. Aunque esta corrupción resultó ser rentable, no todas serían así, y Rowan estaba decidido a mantener puro su linaje. Fue la desesperación lo que le hizo corromper su línea de sangre anteriormente, y no volvería a hacer la misma apuesta. Entonces eso significaba que la única forma en que podía aumentar rápidamente sus poderes era crear más ángeles, sembrar mundos y cazar seres divinos.
Todo esto crearía un circuito de retroalimentación positiva que, en última instancia, lo alimentaría con más energía del alma a largo plazo. Además, no olvidó la razón principal por la que estaba buscando en esta zona desolada del universo y es mundo con la luna roja. Ese mundo parecía ser un cementerio donde muchos seres poderosos habían muerto y muchos aún permanecían. No sabía cuánta energía del alma podría cosechar de ese mundo, pero sería mucha, al menos, deberían ser 100.000 cristales del alma. Si realmente quería seguir adelante y mantener pura su línea de sangre, entonces necesitaba encontrar ese mundo, era casi tan importante como su plan para apoderarse de la galaxia cerúlea. Con la investigación de Maeve, finalmente pudo entender un poco qué era el cristal amarillo. No había muchos detalles al respecto, pero lo que pudo reconstruir fue que este cristal solo se podía encontrar en Trión, lo que sugiere que alguien lo trajo aquí o que era un recurso único que solo se podía encontrar en Trión. Rowan tendía a apoyar la primera opción porque sus ángeles habían buscado todos los lugares disponibles para recolectar recursos en el planeta y no había indicios de que el cristal amarillo estuviera extraído en ninguna parte. Dorian tenía un pequeño trozo de este cristal, y a su pozo del conocimiento se le había asignado la tarea de desbloquear sus misterios. Sin embargo, esta tarea resultaría monumental, pero mientras siguiera aumentando sus pilares de conciencia y reuniendo conocimiento de todos los mundos en los que entró, pronto comprendería su origen y, con suerte, le señalaría un camino hacia ese mundo. Este paso fue muy importante para él porque todavía no había recibido todos los beneficios de siembra de mundos. Los atributos que obtuvo fueron solo la punta del iceberg. Los mundos estaban en un estado embrionario en ese momento y cuando se completara la transformación, él tendría acceso a toda la energía del alma dentro de los mundos, todo su conocimiento, historias, toda la riqueza de su mano de obra y recursos serían suyos. La transformación no debería tardar demasiado, un año como máximo. N5. Una nueva raza nacería en todos estos mundos, tendrían formas muy diferentes y poseerían diferentes habilidades, pero todos serían sus hijos, y cuando todos comenzaran a crecer en poder podrían vincularse con él, su primogenitor. Rowan esperaba cosechar al menos 5.000 cristales de alma de los mundos cuando se completara su transformación. Luego, con el tiempo, esperaba que cada mundo pudiera proporcionarle al menos 10 cristales de alma cada año, y ese número aumentaría a medida que su población se hiciera más poderosa. Su habilidad World Engine era muy valiosa, y Rowan diría que era una de las mejores y que debía aprovechar al máximo esta habilidad. Podría comenzar la creación de ángeles inmediatamente, ya que para poder sembrar más mundos necesitaría cazar a todos los dioses dentro de ellos. No podía haber término medio, ya que el reino divino de los dioses estaba vinculado a los mundos de su origen. Sembrar un mundo vinculado a un dios era similar a robarle sus cimientos, no se harían a un lado y, con la arrogancia de los dioses, no inclinarían la cabeza en su misión. La guerra era la única opción y tenía intención de ganarla. Rowan no planeaba descansar, ya había estado durmiendo durante 3 años y planeaba ocupar toda la galaxia Cerulean en un año, y luego digeriría los beneficios de adquirir una galaxia entera. Esta galaxia sería su trampolín hacia la galaxia nebular y Trión y de allí al resto del universo. Capítulo 425. El origen de los ángeles, y, el aire ante él brilló con una luz blanca y Netrakim y Dora aparecieron ante él, ambos se inclinaron y Rowan pudo sentir la intensa ola de adoración fluyendo de sus cuerpos. El cuerpo principal de Rowan dio la bienvenida a los dos dúos angelicales e inmediatamente los atrajo a su espacio mental. Rowan notó que dado que su línea de sangre Sheol residía en su espacio mental, su territorio nació dentro de él, si su línea de sangre Ouroboros alcanzaba el segundo gran círculo, ¿dónde estaría situado su segundo territorio? Tenía una corazonada, pero podía estar equivocado, la dirección que tomaba su línea de sangre podía ser muy extraña y aún no tenía el conocimiento suficiente para comprender todas sus complejidades. Ambos inmediatamente se quedaron boquiabiertos de asombro al ver este lugar. Su espacio mental tenía una majestuosidad y gloria innegables que serían difíciles de describir, podría ser su siempre cambiante ciudad de Seol, el gigantesco árbol del deseo, los millones de ángeles de Charo, las muchas maravillas que se podían ver en un instante. Mirada. Netrakim y Dora se arrodillaron y lo adoraron. La oportunidad de contemplar los misterios del Creador era un privilegio que apreciarían. Estuvieron entre los primeros ángeles en nacer, y con cada año que pasaba el poder del Creador se hacía más y más profundo, dentro de 1.000.000 de años, sería un motivo de orgullo entre las legiones estar entre los primeros en ver el ascenso del Creador.
Rowan podía comprender los sentimientos de sus corazones, y en su corazón creció el deseo de ser tan fuerte e infalible como la imagen que tenían de él. Su creencia en él sirvió como una fuente informe de fortaleza que comenzó a atesorar. Su tamaño actual también lo intrigó, parecería que los ángeles crecían a medida que se volvían más fuertes, considerando el tamaño actual de estos dos, esperaba que un ángel completamente maduro midiera al menos 12 pies de altura. Había una intensa forma de fanatismo en cada ángel que se vinculaba con un mortal, que era diferente de aquellos ángeles que aún no se habían vinculado. Eran más curiosos y aventureros, sus alegrías y tristezas eran más profundas, ya que parecía que las partes mortales dentro de ellos realzaban cada sabor de las emociones que sentían. El hecho de que también fueran más fuertes que un ángel normal fue una ventaja. Rowan conocía el plan de unión de Eva, y con la cantidad de mortales dentro de sus mundos sembrados, no sería difícil encontrar candidatos dignos para este proceso. Por ahora, Rowan no había visto grandes inconvenientes en sus acciones, y con la diferencia innata creciente entre él y cualquier otra forma de vida, no estaba en contra de la noción de adoración porque entendía que tales acciones conllevaban un poder que necesitaría en el futuro. A medida que se hacía más fuerte. N/O5 y 5 5A5 y 1N. El segundo gran círculo construyó los reinos o territorios, que desarrolló el tercer gran círculo. Dejando a un lado este pensamiento para el futuro, comenzó a recolectar los espíritus de armas del ángel. Se sintió decepcionado al ver que su forma era gris y tenía mucho menos poder que el espíritu de armas que obtuvo de Lady. Dudaba que pudieran habitar un arma compleja como la espada, pero esa respuesta pronto le sería revelada. Ordenó la creación de las dos armas divinas y, según los comentarios que le dio Joe Forge, se completaría en 2 años. Este fue un tiempo muy corto, ya que la complejidad de estas armas requeriría al menos 1000 años para que una alchemy forge completamente equipada produjera esta arma. La primera espada se construyó en un lapso de 5000 años, si el creador original supiera que su trabajo podría desintegrarse y reconstruirse no en una sino en 2 copias superiores en el futuro, y en 2 cortos años, se preguntaría qué pensamiento podría habitar en su corazón. Se volvió hacia el dúo angelical, con curiosidad por saber cómo les iría contra los muros del Seol. Ordenándoles que llegaran a la ciudad y tocaran las paredes, retrocedió, Eva permaneció a su lado, con los ojos curiosos de ver cómo se las arreglarían. No tenía idea de qué tipo de línea de sangre era Sheol y de qué era capaz. Un linaje primordial era un mito, incluso entre los poderosos. Esas figuras influyentes de la antigüedad nunca permitirían que sus linajes se extendieran, e incluso si quisieran, les resultaría increíblemente difícil lograrlo. Para un dios dar a luz era difícil, hablar menos de un primordial, un ser que era más una encarnación de la eternidad que una carne viva. Rowan comenzó a hablar con Eva, los dos ángeles no tenían prisa por llegar a las murallas de la ciudad, ambos parecían estar orando y su movimiento sugeriría que eran peregrinos dirigiéndose a un lugar sagrado. Tengo curiosidad acerca de los ángeles de Char que he resucitado. Especialmente el que está en el frente. Sin tener en cuenta su forma demoníaca, el puro poder que puedo sentir dentro de él es asombroso. Eva suspiró, Rowan, puedo decirte el nivel potencial de cada ángel que está aquí, pero no sé el potencial de ese ángel en el frente. Probablemente porque durante mi tiempo como gobernante del Palacio de Hielo, nunca he invocado a un ángel con este poder. Esto me sugiere que cualquier ángel que fuera, existió antes de mi tiempo, lo que lo haría verdaderamente un ser antiguo, tal vez y estuvo vivo durante la era primordial, pues ese es el único periodo de tiempo en el que mi yo anterior no existía. El interés de Rowan se despertó, a medida que crecía en poder, comenzó a darse cuenta de que la verdadera sede del poder no se encontraba dentro del universo, sino fuera de él, y que los verdaderamente poderosos no eran dioses, magos o incluso empíreos, sino algo mucho más antiguo, los primordiales. Eva continuó. Creo que la única razón por la que nacería un ángel de esta estatura se debe a tu línea de sangre primordial emergente. Te habría aconsejado que lo despertaras inmediatamente, pero cualesquiera que sean los efectos de esta ciudad en Los Ángeles, parecía ser su beneficio. Es más fuerte en Los Ángeles de Char, y tal vez sería mejor observar esos cambios antes de que comencemos a despertar a alguno de ellos. Capítulo 426 El origen de los ángeles, y, él deliberó por un momento, estoy de acuerdo, dijo Rowan, tengo un sentimiento intenso de que cualquier cambio que esté sucediendo con los ángeles de Char, si se completan, crearía algo monumental. Sin embargo, no puedo retrasar la fusión de mis ángeles a los arcángeles.
Estaré despertando a 100 ángeles de Char que serán compatibles para la fusión cuando llegue el momento, incluso si no han terminado con los cambios que se están realizando en ellos. Eva dudó antes de hablar, también te aconsejaría que te hicieras más fuerte antes de despertar a ese extraño ángel, debido a sus increíbles poderes, sería difícil para ti, el creador, no ser influenciado por él. El rostro de Rowan se ensombreció, ¿qué quieres decir con influencia? Eva tragó, ahora tengo acceso a muchos de mis recuerdos anteriores y sería más fácil para ti entenderlos si los compartiera contigo. No conozco los orígenes de los ángeles, porque existieron mucho antes de que yo naciera, y yo fui uno de los primeros en nacer después de la era primordial. Un recuerdo le vino a Rowan, era de una joven Eva jugando en un campo de bluegrass, parecía tener unos 8 años, y era muy adorable, su risa aguda traía alegría a los oídos de todos los que la escuchaban, y su cabello hasta las rodillas, era azul. El campo de hierba azul con el que jugaba parecía extenderse hasta el infinito, y solo ella existía en ese lugar. Rowan miró a su alrededor y casi se ahoga cuando notó la densidad del éter a su alrededor. Cada brizna de hierba aquí estaba llena hasta el borde con éter, que era más denso y profundo que cualquier cosa que hubiera presenciado jamás, rivalizando incluso con su primordial mar de oscuridad. Miró al cielo y no vio ninguna estrella sino dos mundos masivos que desafiaban la comprensión. Vastas corrientes de éter flotaban a través del vacío que avergonzaría al geyser de éter de la Torre Negra. Rowan casi se cae en estado de shock cuando notó que algunas partes de las corrientes de éter en movimiento eran éter primordial. Una pequeña parte de ellos crearía dioses y empíreos, pero podía ver corrientes enteras, de millones de kilómetros de largo, fluyendo a través del universo. ¿Qué clase de lugar era este? No sé cuándo nací, pero estuve solo durante los primeros años de mi vida. Creo que tal vez fui un espíritu natural nacido del bluegrass. Todo fue felicidad hasta que llegaron. Rowan vio que los cielos se oscurecían y apareció una mano gigantesca, de billones de millas de tamaño, solo la mano haría que su serpiente o Ouroboros pareciera pequeños gusanos. N, 5, 5I, 5L, 5S, 5, 1, N. De la mano, brotaron muchos polvos pequeños como langostas, una mirada más cercana revelaría que no eran langostas sino eran pequeñas, cada una de ellas era del tamaño de mundos mayores. Atacaron los dos planetas masivos que podía ver arriba y toda la existencia pareció hacerse añicos, por un tiempo no existió nada más que caos. Mi vida estuvo en desorden durante incontables años mientras luchaba para proteger mi hogar y sobrevivir, y estaba al borde de la muerte cuando él llegó. Me dio un trono y me encargó luchar. Me dio mis primeros ángeles. Y Rowan vio a una Eva sangrando arrodillada en el suelo, parecía tener 15 años y sus ojos ya no estaban llenos de felicidad sino de una fría locura. Detrás de ella, lo último de la hierba azul se convirtió en cenizas y ella se quedó sola, fue aquí donde la última luz azul se desvaneció de su cabello dejándolo negro. Una figura envuelta en luz pasó por allí, con un movimiento de su mano desintegró a todos sus enemigos y dijo: «Buena semilla». Los recuerdos terminaron. Rowan volvió en sí, miró a Eva con una nueva luz en sus ojos, lo que había visto lo había sacudido hasta lo más profundo, reprimió el asombro en su corazón y miró a los millones de ángeles de Char, su historia llena de más misterio de lo que podía imaginar. Entonces ves a Rowan antes de llegar al cuarto gran círculo y controlar el poder de tu línea de sangre primordial, te aconsejaría que no despertaras al primer ángel aquí, tal vez resolvería fácilmente todos tus problemas, pero no serías el maestro, pero es un títere, incluso si solo quiere servirte. Rowan entendió su punto, no hacía mucho tiempo que había tenido miedo de mejorar su línea de sangre Sulseizer debido a la amenaza de los guardianes primordiales, sería prudente moderar la precaución cuando usó estas poderosas habilidades suyas que hizo. Aún no lo entiendo. No pasaría mucho tiempo antes de que alcanzara el cuarto gran círculo, incluso si los recursos que usara pudieran llenar una galaxia entera, tendría éxito y luego dominaría este poder. Calmó su mente atribulada y miró hacia adelante, los dos ángeles finalmente llegaron a las paredes y como uno solo impusieron sus manos sobre ellas. Una luz intensa brilló en el contacto entre sus manos y la pared, y ambos comenzaron a gritar, pero a diferencia del primer ángel que duró menos de un segundo antes de ser expulsado, estos dos lograron durar 12 segundos. Su armadura brillaba al rojo vivo y sus brazos presionados contra las paredes se habían derretido. Con un brillante destello de luz, fueron arrancados de las paredes y aterrizaron en un estado patético, pero Dora se reía.
Los ángeles comenzaron a sanar y también a crecer, su armadura retrocedió y volvió a crecer a su alrededor, y cuando extendieron sus alas, la luz era cegadora como una estrella, pero parecía aún más santa como si sus cuerpos estuvieran siendo limpiados. Rowan luego convocó a todos los ángeles en el palacio y les ordenó que tocaran las paredes, pronto los devolvió a sus puestos mientras esperaba que sanaran de su trauma espiritual. Esta sería una actividad regular cada 2 semanas, ya que se esperaba que cada ángel tocara los muros del Seol. En 5 años, todos serían maduros, y algunos de ellos, como Nezrakim y Dora, serían maduros en 2 años. Capítulo 427 Rango angelical. Cuando todos los ángeles se fueron, le hizo a Eva una pregunta candente. Cuéntame sobre las clasificaciones potenciales de todos los ángeles aquí. Eva asintió. En este momento, hay 8 millones de ángeles cuyo potencial termina en el rango angelical, muchos de ellos son candidatos viables para la fusión, por lo que es necesario que sean despertados. Hay 203,453 ángeles cuyo potencial termina en el arcángel. Rango. Su respiración pareció acelerarse mientras miraba a los 100 ángeles que estaban al frente. En el futuro, estos 100 ángeles ocuparían altos cargos en la Legión, comandando a millones de ángeles y arcángeles. De estos 100, 95 son soberanos, 4 de ellos son poderes, y uno de ellos es un querubín. Incluso mientras hablaba, sus palabras sonaban increíbles para sus oídos. En el apogeo de su poder, tenía miles de millones de ángeles bajo su mando, pero solo tenía 12 querubines y serafines. La idea de que un querubín apareciera en un número tan pequeño de ángeles la dejó estupefacta y se volvió para mirar el árbol del deseo con una mirada pensativa en sus ojos. Este linaje que se había vinculado al segundo linaje de Rowan estaba mostrando sus ridículos poderes. Puede que no tenga ningún poder ofensivo directo, pero su utilidad iba más allá de lo que cualquier otro linaje que ella conociera podría lograr. Este linaje podría crear milagros. Todo tu poder será revelado en una década, pero antes de eso debemos revisar el plan de caza. ¿Tienes alguna sugerencia, Rowan? Solo uno, respondió, este dios que hemos seleccionado como el primero, quiero ponerme a prueba contra él. Crear un campo de batalla donde pueda luchar sin intervención. Quiero saber cuánto he crecido con experimentos tangibles. Así será. De los 65 dioses menores y los 3 mayores, este se encuentra entre los más poderosos de los dioses menores. La siembra de los 140 mundos invade su dominio, aunque según todos los indicadores, aún no comprende qué está sucediendo. Eso cambiaría pronto. El desafío es asegurarse de que no contacte a otros dioses antes de que lo atrapemos. Se están estableciendo planes para evitar ese resultado. Rowan respondió. Este dios solo tiene 2 mundos menores más bajo su nombre, y habita principalmente en uno. En los próximos meses, me concentraré en comprender todas mis habilidades actuales mientras hago crecer a mis ángeles. Usaré a mi hijo Braegar y Ariane como cebo. Si descubres a este dios, mis serpientes Ouroboros también te ayudarán. Debemos alejar esta batalla de su mundo natal porque él puede tener estrategias que podría usar para contactar a sus compañeros. Por tu voluntad. Oh, ¿dónde está mi compañero contratado Arquímedes? El Kirin relámpago es una criatura luchadora, Rowan, incluso mientras hablamos deambula por la gran oscuridad mientras está acompañado por Circe Bóreas, el elemento relámpago que comparten parece resonar con ellos y la bestia la ha adoptado como suya. Lo hacen. No sé de tu despertar, pero espero que regresen en los próximos meses, aunque puedo convocarlos si lo deseas. No, no hagas eso, tal vez puedan encontrar el lugar que busco. Rowan miró el árbol del deseo a lo lejos. Déjame resolver la disputa que tengo con esas criaturas fuera de mi palacio. Sospecho que mi título como Reality Butcher resuena dentro de ellas. Sería genial entender el propósito del mismo. La conciencia de Rowan regresó a su cuerpo y Eva apareció a su lado, creando un clon berserker e imbuyéndolo de un único pilar de conciencia. Cerró los ojos nuevamente y se instaló en su espacio mental. Usando Astrolabe, transportó a su clon y a Eva a la ubicación del objetivo y llegaron instantáneamente junto a Erugiel, el soberano potencial, y Braegar, el dragón. Erugiel estaba mirando a lo lejos, ya había manifestado una espada de llamas y la mantenía apuntando hacia abajo. Sus 2 manos estaban sobre la empuñadura de la espada y sus ojos llameantes observaban la distancia como un halcón. Con la aparición de Rowan, se inclinó hacia él, y Rowan le sonrió y lo atrajo dentro de su espacio mental. Se giró hacia Braegar quien lo miraba con una expresión de pérdida, ira, pena, miedo y muchas expresiones pasaron por los ojos del joven dragón pero todas desaparecieron cuando Rowan abrió los brazos.
Los ojos de Braegar se iluminaron como una estrella y se encogió mientras se abalanzaba sobre sus manos. Rowan sintió un poco de vergüenza y tristeza en su corazón, pero se sintió apagado, como el eco de un hábito perdido hace mucho tiempo. Braegar le era útil, por lo que era bueno hacerlo feliz. Si ser padre del joven dragón era todo lo que hacía falta, entonces lo haría. Sin embargo, Rowan todavía estaba sorprendido por la cantidad de emoción que había sentido en ese momento. «Me robaste, pequeño dragón». Rowan comenzó a rascarse las escamas cerca de su columna, lo que hizo que Braegar se desmayara y su cuerpo se retorciera como un gatito. «Mil disculpas, padre, yo solo estaba hambriento». Rowan lo reprendió. Mirando hacia abajo avergonzado, el dragón asintió. N5 suspiró. «He sido un mal padre y no te han enseñado muchas lecciones que deberías saber. Lo primero que debes entender sobre la vida es el valor de la paciencia y el tiempo. Crees que la razón por la que estaba enojado contigo fue porque me robaste, pero eso no es del todo cierto. Lo que robaste valió menos que un solo aliento para mí, fácilmente reemplazado en un abrir y cerrar de ojos. Estoy realmente enojado contigo por los métodos que usaste. Y la brevedad de tu visión». Rowan lo sostuvo por la nuca, girando la cabeza del dragón para que lo mirara directamente. «Dime, Braegar, en ese momento te encontré al borde de la muerte, ¿cuál fue la razón? Estabas siendo perseguido por dioses, quizás un par de dioses de la tierra, quedaste atrapado en la destrucción de un mundo». El dragón se quedó en silencio, quiso mirar hacia otro lado pero Rowan no se lo permitió. «Contéstame, niña», murmuró. «Un hombre me persiguió y casi me mata». Capítulo 428. Los hijos de la ruina. Rowan se burló. «La última vez que lo recordé, Fury estaba en el segundo círculo mientras tú estabas en el tercero, sin embargo, fuiste tú quien tuvo que correr con la cola metida, incluso si era especial, ¿olvidaste tus raíces? ¿Alguna vez te preguntaste por qué la distancia entre ustedes dos debería ser tan grande? Yo y yo, no lo sé, padre. Es simple, tus cimientos son apresurados e inestables, tu cuerpo nació de mi carne, sí, pero fue asaltado por la locura, cada poder que tragaste no fue probado y no encajaba con tu naturaleza general, pero tu codicia te cegó. Y solo comiste más. Los hermanos que comiste tenían diferentes propiedades elementales y alineación, sin embargo, no buscaste el poder que era tan tuyo, solo devoraste sin ninguna inteligencia detrás de tus acciones, y cuanto más recolectabas, menos tenías». La voz de Rowan se había vuelto más fuerte, y la cabeza de Braegar se hundió en su pecho, las púas que corrían por su columna vertebral que eran rojas como la sangre comenzaron a palidecer lentamente. «Te di mi sangre y reforjé tu cuerpo de nuevo, esta fue una oportunidad para que reconozcas tu fracaso y trabajes en tu base personal de poder. Debes comprender la fuerza que te hace único y mejorar eso, pero tu avidez por lo rápido del progreso te hizo consumir mi esencia. Solo porque eres mi hijo no significa que nuestra esencia sea la misma. Tienes suerte de que mi reflejo haya llegado, de lo contrario tu base habría sido contaminada». Los ojos de Braegar, que estaban nublados por la vergüenza, comenzaron a iluminarse lentamente cuando se dio cuenta, y casi se rió de su estupidez. «Sí, puedo ver que ahora estás reconstruyéndolo, hijo mío descuidado. ¿Sabes siquiera dónde está tu fuerza?» Rowan suspiró. «Ya no confío en tu juicio, tu crecimiento ahora será supervisado personalmente por mí, y te encargaré una sola tarea cuando me hayas satisfecho, antes de regresar al palacio, tu entrenamiento acaba de comenzar. Si quieres ser digno de llevar mi sangre, debes mantener un estándar más alto». Braegar se estremeció ante el sonido de la voz de Rowan, pero la felicidad en sus ojos no podía ocultarse. La oportunidad de aprender y crecer bajo la supervisión de su padre hizo que su corazón dracónico latiera más rápido de la emoción. Alegremente voló hacia el palacio mientras agitaba su cola de lado a lado. Rowan suspiró y se frotó las cejas. «Supongo que habrás elaborado un plan de entrenamiento para él». «Oh, sí», sonrió Eva, «realmente fue algo simple. El dragón tonto tiene un control profundo sobre la sangre y los huesos, fue la razón por la que pudo robar parte de tu esencia. Para empezar, no hay necesidad. Buscar lejos una técnica adecuada para él como tu aspecto berserker sería más que suficiente para enseñarle el método para controlar su poder». Rowan asintió con agradecimiento. «Seguiremos tu ejemplo por ahora. Bueno, es mejor que lleguemos al motivo mientras estemos aquí. Es de mala educación hacer esperar a los invitados, ¿sabes? Bueno, parecen contentos de esperar». Eva señaló. «Sin embargo, creo que la noción de espacio personal no es algo que compartan.
N55555 Owen miró a su alrededor, observando los enormes ojos que la rodeaban a ella y a Rowan. Los hijos de la ruina los habían rodeado silenciosamente y estaban concentrados en Rowan como si intentaran mirar dentro de su cuerpo. Habían estado en la misma posición desde hacía algún tiempo, y no dieron ninguna indicación de atacar, solo miraron fijamente, sus ojos eran como pozos profundos que contenían destrucción, mientras imágenes de la destrucción de innumerables mundos jugaban en ellos. Rowan miró fijamente a estas criaturas gigantes que le recordaron las bestias gigantes que había visto dentro de ese mundo con una luna roja. Había 7 de ellos aquí, según Eva había habido más, llegando a 100, pero la mayoría se había ido con el paso de los años dejando solo a estos 7 que se negaron a irse. Su apariencia era como estatuas, recordándole a Rowan las gárgolas de su vida anterior pero sin alas. Cada uno de ellos medía más de 10.000 pies de altura, y había innumerables grietas en sus cuerpos que brillaban con una luz roja y negra como si un volcán en formación estuviera contenido en todos sus cuerpos. Todos llevaban horcas hechas de materiales similares en sus cuerpos, y un único cuerno largo se extendía desde la mitad de su cabeza. Todos los 7 tenían apariencias similares, lo que los hacía parecer hermanos. No estaba aquí con su cuerpo principal y no detectó malicia por parte de estas criaturas, pero sabía que eran poderosas. El método que usaron para rodear a su clon fue casi indetectable, y solo con sus atributos aumentados apenas pudo notar un brillo en el espacio mientras todos lo rodeaban. Parecía que habían terminado de escanearlo y con un gesto de desdén, destruyeron su clon y se volvieron para mirar su palacio. Rowan casi podía sentir el desdén en su acción, después de todo, no cargaron contra su palacio porque podían hacerlo fácilmente, su posición parecía sugerir que le habían mostrado su buena voluntad y él necesitaba corresponder. Rowan se burló internamente, esa acción sería imposible para él, porque nunca permitiría que lo colocaran en una situación en la que fuera la parte más débil. Habían esperado 3 años y luego podrían esperar otros 3. En ese momento sabría a qué juego estaban jugando. Además, podría irse fácilmente con la cámara de astrolabios, pero sentía curiosidad por estas entidades y decidió permanecer cerca de ellas. De todos modos, esperaba conquistar toda la galaxia Cerulean en un año, si sembraba los más de 1000 mundos menores y el único mundo mayor en esta galaxia, entonces tendría suficientes atributos y energía del alma para evolucionar a un nivel superior. Capítulo 429 Gota de sangre N, o 5 más menos 555 y en los ojos reptilianos de Rowan observaron a los hijos de la ruina a lo lejos, todos se habían instalado y miraban hacia el palacio, podía sentir su mirada en su cuerpo y se giró y se adentró más en el palacio hasta que la sensación de ser observado se desvaneció. Eva flotaba a su lado, llevada en una nube hecha de sombras, Diane estaba ocupada en pasar al siguiente nivel de Spellweaver. Había 7 niveles que superar para convertirte en un tejedor de hechizos de pleno derecho, y cada avance que atravesabas te daba acceso a otro tejido. El primer tejido que obtuvo Diane fue el tejido de oro, llegar al segundo sería más difícil y probablemente le lleve al menos 2 años lograrlo. Un clon berserker estaba con la niña, dándole consejos de último momento. Antes de irse, Rowan publicó un ángel para estar a su lado y protegerla, manteniéndola a salvo de cualquier peligro o distracción, ya que podrían ser fatales durante este período para ella. El cuerpo de Rowan flotaba en el aire, llevado por telequinesis, se deshizo del elaborado traje real y vistió una chaqueta larga negra con ribetes dorados, le preguntó Eva. El objeto que quería que recuperaras, ¿dónde está? Almacenado de forma segura en un planeta distante. No tenía idea de qué tipo de complicaciones podrían surgir con un objeto de esa naturaleza, así que tuve cuidado de colocarlo lo más lejos posible de nosotros. El área donde se encuentra ha sido protegida varias veces y está desprovisto de toda forma de vida. Bien, este lugar nunca debe salir del círculo entre tú y yo, puedes imaginar lo importante que es esto para mí. Tráeme allí. Creando otro clon berserker para realizar esta tarea, Eva hizo un gesto, envolviendo al clon en la luz blanca del astrolabio, y fue disparado hacia las estrellas. Rowan asintió apreciando su hábil manejo del astrolabio y continuó volando hacia las profundidades del palacio, con Eva siguiéndolo a su lado. Cuando el clon berserker llegó al destino, miró a su alrededor con sorpresa y aprecio hacia el lugar que Eva había elegido. Su ingenio estaba plenamente comprometido ya que la ubicación que seleccionó estaba en un asteroide que giraba alrededor de un gigante gaseoso en descomposición.
El fallido planeta gaseoso estaba arrojando grandes trozos de sí mismo al espacio y generando diversas anomalías, como una atracción gravitacional creciente y decreciente irregular, tormentas masivas en todo el planeta y pedazos de su núcleo arrojados al espacio. Rowan podía apreciar tal escena de puro caos, y casi sintió la necesidad de sentarse y mirar, mientras una chispa de inspiración nacía en su corazón mientras miraba las pequeñas lágrimas espaciales creadas por los violentos eventos que estaban sucediendo. El asteroide que rodeaba el planeta estaba en una órbita en decadencia, en una década o menos chocaría con el planeta y sería destruido, el objeto que había ganado con tanto riesgo se perdería. Su clon Berserker creó dos grandes palmas ensangrentadas que agarraron el asteroide y lo partieron en dos. En el medio había un dispositivo esférico. Rowan había corrido el riesgo de enviar a su ángel a recuperarlo fuera de Harkar incluso cuando esa zona estaba fuertemente monitoreada. Si hubiera fallado, habría seguido enviando hasta recuperarlo. Este artículo era demasiado importante. Le temblaban un poco las manos mientras sostenía el dispositivo y se detuvo un momento antes de abrirlo. El mecanismo de bloqueo era muy complicado y tardó 30 segundos completos en abrirse. Durante la creación de este dispositivo, Eva se había asegurado de que todo tipo de señal que pudiera pasar a través del dispositivo estuviera bloqueada, y Rowan fue rápido con sus acciones, inmediatamente el dispositivo se abrió, rápidamente tomó una pequeña parte de lo que estaba escondido dentro. El dispositivo y lo cerré. Usando Glowforge construyó un contenedor que era muy duradero y lo envió a su lado, colocó el dispositivo esférico en el contenedor y luego disparó el contenedor al gigante gaseoso. Con la densidad del contenedor que acaba de crear, al gigante gaseoso le resultaría difícil expulsarlo al espacio. Cuando terminó con eso, miró el pequeño trozo de lo que acababa de recolectar. Fue una gota de sangre. Si tenía razón, entonces no se podía subestimar la importancia que tenía esta gota de sangre para él, porque pertenecía a su padre. Hace 3 años en Harkar, Rowan había hecho una apuesta con el destino. Estaba decidido a atrapar o matar a quien pudiera estar persiguiéndolo de la Orden del Ojo Roto. Su audacia había dado sus frutos y alguien había caído en su trampa, y esa persona resultó ser su padre, y aunque fueron muchas las situaciones inesperadas que surgieron durante las luchas, había logrado que esta enigmática figura cometiera un error. Ese error llevó a su madre a escapar de su encarcelamiento por un corto tiempo mientras estaba cautiva dentro del cuerpo de su padre. Aunque Rowan se sorprendió por su presencia, realizó una acción sutil que la mayoría ignoraría. Limpió a su madre y creó un vestido hecho de éter a partir de su aspecto berserker. Esa primera acción que hizo fue importante porque cuando su madre salió del cuerpo de su padre, estaba cubierta de sangre. Rowan parecía increíblemente confundido y angustiado en ese momento y habría sido fácil descartar el hecho de que la sangre que limpió del cuerpo de su madre fue tirada con indiferencia, pero eso fue solo una artimaña. Había protegido cuidadosamente la sangre, pero nunca se la llevó consigo, la había cubierto en un recipiente al azar y colocado un rastreador dentro de él, y cuando su cuerpo fue destruido nadie notó esa pequeña acción que hizo. Rowan Berserker Clone desapareció de este lugar solo para reaparecer en un planeta desolado. El clon se disparó al suelo, atravesando el planeta hasta llegar cerca de su núcleo. El clon Berserker explotó en un líquido sangriento y rodeó la única gota de sangre. Rowan utilizó decisivamente 5 pilares de conciencia para comenzar a analizar cuidadosamente esta sangre. Se trata de un proyecto a largo plazo y espera que dé frutos inesperados. Capítulo 430 Desgarrando el espacio. Una vez hecho esto, su pensamiento se centró en el siguiente proyecto, que era encontrar un método para buscar en el infraverso, o el verso de las sombras, la página del registro primordial que le robó a su padre. M55555-N. Este fue otro beneficio que había obtenido ese día. Le había encargado a Fiona Shadow Soul que robara los objetos del cuerpo de su padre y los arrojara a una grieta espacial. Si bien todavía tenía la autoridad de Orox el príncipe demonio, estaba seguro de que ella habría seguido sus instrucciones. No había manera de que volviera a usar esa identidad antes de volverse más fuerte, de lo contrario sería fácil para el Covenant aprisionar su conciencia. ¿Quién sabe qué tipo de trampa le han puesto al ánima del demonio? Recuperar esa página dentro de Shadowverse sería difícil pero no imposible. Tenía una conexión intrínseca con el registro primordial y pronto sería conducido a él. La búsqueda podría llevar unos meses o 10.000 años, el Shadowverse era tan vasto como el universo y no había puntos de referencia para localizar, el espacio y el tiempo funcionaban de manera extraña aquí y tendría que tomárselo con calma.
Dentro del Palacio Divino, Rowan abrió los ojos y la sangre roja comenzó a brotar de sus poros como una inundación hasta que se creó otro clon berserker. Aún admirando la versatilidad de este aspecto, intentó abrir el espacio, pero todo el Palacio Divino vibró y resistió su esfuerzo. Esto es una agradable sorpresa. Entonces, ¿un palacio divino se defiende pasivamente contra los desgarros y pliegues espaciales? ¿Eso significa que la teletransportación no funcionaría en el interior o sería extremadamente costoso hacerlo? Reflexionó Rowan. No hubo obstáculos para su astrolabio cuando lo usó dentro del Palacio Divino, por lo que no tenía idea de que tal característica era parte de los diseños del palacio, pero debería ser una característica normal. Después de todo, el Palacio Divino de un dios era su santuario, donde se guardaba su chispa divina, tenía que mantenerse lo más inviolable posible. Apareció en la cima del Palacio Divino junto a su clon berserker, trajo un solo dedo que parecía normal y separó el espacio con él. Era una sensación extraña sentir cómo se deshacían los tejidos de la realidad, casi se sentía como si estuviera metiendo el dedo en un hielo fangoso. El desgarro en el espacio era muy recto y se estaba curando lentamente, pero empujó ambas manos a través del espacio y comenzó a separarlo. Podía sentir los bordes afilados del espacio cortando sus palmas, pero solo dejaban finas líneas blancas que se desvanecían en un abrir y cerrar de ojos. De repente le vino la inspiración que recibió al ver los estertores de aquel gigante gaseoso, y cerró los ojos en profunda contemplación durante unos segundos, y al abrirlos pareció haber entendido algo. Extendiendo las manos de par en par, el espacio se desgarró y se hizo añicos como cristal, se llevó las manos a la cara, donde los restos de la realidad se retorcían en sus palmas cerradas como humo vivo. Fascinante. Pensó Rowan. El clon berserker se armó con enraje y entró en el espacio destrozado sin demoras. Todos eran parte de él. La grieta pronto se curó sola, pero faltaba una parte que estaba tardando más en sanar. El pedazo de espacio que tenía en sus manos comenzaba a volverse más violento y Rowan estaba decidido a ver qué pasaría si no lo liberaba. A medida que la porción faltante en el espacio se acercaba, sus palmas comenzaron a brillar al rojo vivo. La intensidad del choque que ocurrió en sus palmas se había vuelto tan violenta que comenzaron a aparecer grietas en sus palmas. Los ojos de Rowan estaban intrigados y mantuvo el puño cerrado hasta que la grieta espacial se curó y la violencia en sus manos cesó. Rowan pudo sentir que los pedazos de espacio que sostenía se habían vuelto dóciles y fríos, y abrió ambas palmas para ver su estado actual. 2 segundos después dijo: «Oh». Rowan fue tragado por una luz brillante y una explosión igual a la de una bomba nuclear estalló en sus manos. Su cuerpo fue arrastrado al espacio durante cientos de millas antes de que cesara su impulso. Sorprendentemente, el único daño que sufrió fue una ligera carbonización de su piel antes de que desapareciera. Su ropa estaba hecha del sangriento éter del aspecto berserker y se curó tan rápido de los pequeños daños que sufrió, que era casi como si nunca hubiera sido dañado. Cuando Rowan escapó de la devastación parecía como si al menos no estuviera herido. Esto era de esperarse porque su campo de fuerza pasivo y telequinesis habían dado un gran paso adelante con sus atributos actuales. La razón principal por la que podía mantener el espacio se debía a que envolvía sus manos con múltiples barreras de telequinesis. Durante la explosión, Rowan había bajado su campo de fuerza para comprobar la durabilidad de su cuerpo, de lo contrario no habría sufrido ningún daño. Es posible que Rowan haya encontrado un arma poderosa debido a la inspiración que recibió en ese gigante gaseoso. La causa de la explosión fue que Rowan liberó las barreras de telequinesis que usó para cubrir el espacio que tomó. Cuando esa pieza fue expuesta al, espacio, el choque entre ellos liberó una enorme cantidad de energía. Ahora Rowan estaba enganchado a descubrir más sobre este fenómeno. Pidió a Knowledge que revisara el proceso y le diera una mejor aplicación de este método. Puede que no funcione bien contra los dioses porque el daño estaba demasiado extendido, pero podría destruir innumerables seres más débiles manteniendo una porción más grande de espacio y luego liberándolo. Ansioso por experimentar con sus nuevas habilidades, Rowan pronto regresó a su palacio divino. Había una celebración entre los mortales, y envió un clon berserker para ocupar su lugar, aunque solo permaneció 10 minutos antes de irse.